Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo, ¿cierto? De nuestras entrevistas que estamos haciendo este año 2026. Y como siempre, tanto en estas entrevistas como en general en el mercado, queremos traer experiencias reales, experiencias de personas que invierten en el mercado y que pueden sumar valor dentro de un mundo que yo siempre digo que es un poco de mentira. Yo soy un poco pesimista siempre en cuanto a la gente que enseña y explica, porque creo que la experiencia lo es todo. Y si la experiencia o la persona que te está entregando los conocimientos no tiene experiencia real o tiene muy poca experiencia, ¿cierto? Creo que es muy perjudicial y lo que yo he visto en las clases que he hecho es muy perjudicial para todas las personas, porque hacer que alguien desaprenda algo es súper difícil y hay hartos egos por ahí que están metidos. Así que esta vez hemos traído a un invitado muy especial, que es muy conocido en redes sociales por su forma de enseñar, ¿cierto? Bien dinámica, bien cercana y a veces hasta divertida, por lo que yo he visto. Em, es muy importante, tiene muchos seguidores para toda esta gente que quiere aprender a invertir y no morir en el intento. Hablamos de Diego Paul Díaz, más conocido como el pelado de las acciones. Y esto no es solo contenido y carisma, porque hoy en día cualquiera puede decir que le va bien o venderte una estrategia con buen marketing sin tener realmente el respaldo. Diego me parece que sí lo tiene porque además viene del mundo de la banca chilena, donde se desempeñó como subgerente de renta variable en Banchile Inversiones, entre otros cargos. Ahí ya conversamos con Diego que cualquier cosa me corrige después. Y además de eso cuenta con varias certificaciones dentro de la industria, como por ejemplo el Chartered Market Technicians, disculpen el inglés, que me parece que es una de las certificaciones que tiene de los estándares más exigentes a nivel de análisis técnico. Así que hoy vamos a conversar con él sobre su carrera, cómo fue trabajar dentro de la banca, cuál es la diferencia entre un trader independiente, que es como se está moviendo hoy día, cómo ha sido ese camino y sobre todo cómo toda esta experiencia le puede servir al resto para dar un salto en su forma de entender el mercado. Así que muy bienvenido y buenas noches, Diego. Muchas gracias por la invitación. En realidad, bueno, no sé por qué quieren que parta. Es decir, me presento, Diego Paul. Efectivamente, como decía Javier, yo soy una persona que, bueno, hoy día estoy, puta, no quiero decir que estoy tradeando activamente. No, por ejemplo, ahora, cuando me estaba conectando recién, estaba viendo que ustedes ya estaban operando, ¿cómo se llama? Eh, no sé, pues estaban viendo el tema del oro, por ejemplo, y están operando activamente. Personalmente, hoy día yo, si bien tradeo, entre comillas, mis lucas, no estoy tan activo, es decir, tradeando velas, weón, de 5 o 30 minutos, 15 minutos, como a lo mejor lo están haciendo ustedes. Y lo más probable es que ustedes lo estén haciendo de manera apalancada, que personalmente hoy día yo no lo hago. No sé, Javier, si tú querís que en el fondo les parta comentando de qué es lo que hice, cómo llegué a esto, etcétera. No sé. Eh, Como que igual me gustaría que te imponiéramos esta weá, porque, Sí, porque igual a mí me da lata en general ser un monólogo, ¿cachai? claro. No. Sí, de hecho, yo tengo pauteadas algunas preguntas. Te quería preguntar y comentarte, disculpa, que tengo algunas preguntas, luego viene una ronda relámpago, que la idea es una pregunta y una respuesta. Esa es la idea, ¿ya? Y obviamente dentro de las preguntas vamos a poder conversar un poco dentro de otras cosas que vayan saliendo, ¿cierto? Y al final voy a invitar a los chiquillos a que te hagan preguntas también, a ver si es que también las puedes responder. Así que la primera pregunta, y para conocerte un poco más, es que hay mucha gente, retail, como yo le digo, o independiente, que está muy interesada en saber cómo funciona un trader en el banco, cómo funciona una persona que trabaja relacionándose con las inversiones en un banco. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo fue tu experiencia en la banca? ¿Dónde empezaste y cómo llegaste a ser subgerente de renta variable? A ver, bueno, lo comentamos, lo hablamos el otro día. A ver, yo en general, bueno, yo puta, tengo un perfil bastante especial. ¿En qué sentido? Que
bueno, comentábamos, yo fui marino, después me retiré como subteniente, me puse a estudiar ingeniería civil industrial, personalmente soy ingeniero civil industrial, partí trabajando en temas de ingeniería, pero ¿cómo se llama? Al final la carrera me llevó al sector financiero y me llevó al sector financiero principalmente porque me partieron llamando la atención las acciones, weón. ¿Ah? Yo creo que en el fondo es lo mismo que a todo el mundo le parten llamando la atención, las acciones. Y claro, weón, yo te comenté, Javier, en su minuto, yo como que partí interesándome en las acciones cuando uno tiraba un dardo y puta, dardo que tiraba y weón, la chunta. Es decir, weón, era como tirar, weón, ¿a qué acción apostamos hoy día, weón? Y aunque hubiese sido la pringa más grande del mundo, weón, la weón ganáis plata, weón. Entonces, claro, efectivamente, al principio yo no sé, pues bueno, ganaba unas pocas lucas y la partí metiendo en acción y me partí viendo bien y me partió gustando esta cuestión. La cosa es que, bueno, llegué al sector financiero, partí en el área, fui a trabajar a Principal, que trabajaba como ejecutivo comercial. En fondo yo distribuía fondos mutuos, por lo tanto, por eso yo conozco mucho el tema del sector de fondos mutuos, el APB y cómo funciona. Y bueno, después estuve de un par de años y dije, esta weá no, ya llegué al tope y me gustaría trabajar en una corredora. Y también te comenté, yo he tenido mucha raja, he tenido suerte. Es decir, el otro día justamente tuve tuve un conversatorio en la Adolfo Ibáñez y los pendejos me partieron haciendo distintas preguntas que como que yo no me la había hecho, bueno, y me di cuenta que he tenido mucha suerte, bueno. Yo he tenido, sinceramente, he tenido mucha suerte, porque, ponte tú, después de Principal, tiré un currículum bueno, en una corredora y a las 2 semanas me llamaron porque justo se había desocupado un puesto, weón, para operar retail. Como decís tú, la gente, en el fondo a mí me llegaban las órdenes del retail y yo las ingresaba manualmente, porque puta, estamos hablando hace 20 años, es decir, antiguamente no existían todos estos procesos, weón, que hoy día, weón, todo por internet, weón, no, antes era todo manual, era un culo, es decir, al final del día, por ejemplo, después cerraba la bolsa y teníamos que partir cuadrando todas las operaciones del puto día. De repente nos íbamos a las 9 de la noche, bueno. Que hoy día, es decir, antes que yo me fuera de Ban Chile, puta, yo a las 4:30 llegaba y decía, buenas noches, bueno, me voy a mi casa, ¿cachai, no? Es decir, hubo una mutación o un cambio súper positivo en general en la industria con el tema tecnológico, súper bueno. Pero yendo a partir en Santander, el tema retail y claro, pues, yo llegué y dije, bueno, aquí yo puta le achunto a todo, weón, y tuve la raja, insisto, que me contrataron al tiro. Es decir, tuve una entrevista, hablé con el gerente general en ese entonces y me dijo, ya, bueno, bueno la raja, weón, parte trabajando mañana, weón. Así es que llegué a esta weá de retail, pero claro, pues, llegué justo en la época de la crisis subprime, me agarró justo, weón, cuando partió la weá, y, eh, y el problema, weón, es que aquí en Peter, weón, había leído una weá de análisis técnico básica, una mierda, te lo juro, que, weón, y me creía el weón que sabía análisis técnico de la puta. Y el problema, bueno, es que me di cuenta que era una mierda, que no sabía nada, y cómo me di cuenta, porque perdí mucha plata. Es decir, llegué a Santander, y una de las cosas también que te comentaba, que cuando uno está en un banco o en bueno, en realidad en una corredora, uno tiene millones de restricciones para invertir en acciones locales. Por ejemplo, y esto es como, es súper general, ¿ah? Para que todos sepan, cuando de repente dicen, no, weón, la gente, los traders, weón, ocupan, weón, información de los clientes, weón, para hacer operaciones y weas propias, man, olvídense esa wea. ¿Y por qué le digo olvídense? Es decir, que hay gente que lo ha hecho, sí, hay gente que lo ha hecho y de repente lo han pillado, weón, y puta, y los sancionan la CMF, etcétera. Pero dentro de las restricciones, por ejemplo, cuando uno compra una acción, o por lo menos a mí me tocó en Santander y en Chile, que eran políticas muy parecidas, uno cuando va a comprar una acción tiene que pedir permiso, ¿cachai? ¿No? Tiene que pedir permiso a una dirección de cumplimiento. La dirección de cumplimiento sabe todos los deals, one, que se están haciendo a nivel de Banchile, banco, por lo tanto ellos te pueden llegar a decir sí o no. Si tú te dicen, ok, bueno, vas y compras la acción
y de ahí tú tienes que mantenerla por lo menos 30 días, weón. Es decir, tú no puedes llegar y vender ¿cómo se llama? La acción al día siguiente o una semana siguiente, porque a lo mejor estás apostando a una tendencia a corto plazo. No, bueno, aquí en general, y lo que incitan es el fondo a que tú seas un inversionista más de mediano y largo plazo. Por lo tanto, la gente que puta, dice, no, bueno, estos buenos tienen mucha información, efectivamente uno tiene mucha información y eso es lo que tú comentabas, el tema de la confidencialidad. Yo, puta, cuando yo trabajaba, bueno, tanto en Santander como en Banchile, yo sabía todos los putos flujos de las AFP, de las corredoras de seguro, de los fondos mutuos, etcétera. ¿Por qué? Porque al final la corredora lo que hace un corredor de bolsa es juntar puntas, ¿cachai? ¿No? Entonces a nosotros nos llegaban órdenes de los gringos que en fondos grandes, weón, ponte tú, no sé, pues Geeks, Northern, weón, todas estas weas grandes, y llegan los gringos y te dicen, weón, cómprame esto o véndeme esto y tú tenés que salir a buscar puntas, ¿ya? Con los institucionales locales, es decir, los institucionales locales, AFP, compañía de seguros, fondos mutuos, etcétera. Te estoy hablando de lo que hace en general. Ojo, yo no lo hacía porque bueno, ahora vuelvo ¿no? al tema de Santander. En Santander partí con el tema del retail y claro, partí comprando acciones un poquito antes de que entrara a Santander porque yo ya no tenía las restricciones en, ¿cómo se llama? No tenía las restricciones en principal porque no era una corredora de bolsa. Y en Santander, bueno, partí comprando acciones con plata que no era mía. Bueno. ¿A qué me refiero? Partí pidiendo prestado. Y como le contaba a Javier, weón, el problema, weón, es que uno se parte enviciando, no sé si enviciando, pero uno parte tomando malas decisiones. ¿En qué sentido? Que yo dije, weón, yo soy el weón que la cacho toda, weón, aquí, weón, si al final uno se parte creyendo el cuento, si ese es el problema. Y la experiencia me ha dicho, weón, que uno tiene que ser muy humilde, weón. Y bueno, hasta el día de hoy yo trato de ser lo más bajo perfil, lo más humilde posible, siendo que soy como súper extrovertido, pero en general, cuando tomo posición, igual trato de ser súper humilde, weón, y reconozco cuando me equivoco, y puta, y hay que aprender a decir que no, hay que aprender a reconocer los errores, hay que aprender, weón, a agachar el moño cuando uno se equivoca, etcétera. Entonces, ahí, bueno, como te comentaba, weón, yo partí pidiendo crédito, weón, y partí comprando acciones. Y claro, weón, me agarró la crisis subprime. Y el problema es que más encima yo, además de los créditos, me partí apalancando con simultáneas, ¿cachai? Bueno, cuento corto, weón, hubo un minuto, weón, y yo te conté, Javier, me pidí un departamento, ¿ya? Yo me pidí un departamento weón, en los primeros años ¿cómo se llama? De mi carrera. Por lo tanto, imagínate, weón, que con raja pagaba los intereses de ¿cómo se llama? De los créditos. Así es que, weón, estuve, weón, no sé, es decir, claro, yo no dormía, weón. Obviamente la crisis, weón, fue una crisis de mierda, súper larga. Todos los días me pedían garantía y el problema es que para la garantía yo seguía pidiendo crédito en distintos lados, weón. Llegué a pedir crédito en compañías de seguro, en mutuales, weón, ¿cachai, no? Porque nadie más me prestaba plata, weón, si ese es el tema. Bueno, la weá es que yo no dormía bien, weón, y por eso también siempre la gente que me escucha, yo les digo, weón, el día que, si ustedes toman una posición y duermen mal, es porque está mal tomada la posición. Por ejemplo, para mí eso es una weá, es una alarma. Es decir, si yo llego un día y me acuesto y duermo mal y estoy soñando con la posición, es porque la posición está mal tomada, ¿cachai? Entonces, ¿y por qué? Porque yo lo viví, ¿cachai? Viví, weón, como te digo, weón, me acuerdo, 70 palos, 75 palos, weón, de pérdida, 80 palos, weón, y yo decía, y estamos hablando de 80 palos, weón, hace 20 años, pues, weón. Y entonces el tema es que un minuto, te lo juro, weón, que yo llegué, weón, y hice, weón, me hice el Arakiri, weón, y sabes que boté todas las posiciones, pagué todo lo que pude pagar, y dije, ¿sabes qué, weón? Me tengo que ordenar. Me demoré como 5 años en ordenar. Pero entre medio, bueno, vino todo el tema de la crisis subprime, que además te comentaba, Javier, que hay mucha de la gente que está hoy día invirtiendo que no ha tenido una crisis, bueno. Por más que yo he hablado con los pendejos, bueno, los buenos siempre a mí, cuando yo estaba en Banchile, todos los buenos me decían, puta pelado, weón, puta chori, weón, puta, eres muy alarmista, weón, eres muy bearish, weón, ¿cachai? ¿No? Como que siempre, weón, y les digo, lo que pasa, bueno, es que ustedes no han tenido una crisis. Bueno, el tema es que vino hasta, entre comillas, crisis del 2020, y bueno, bueno,
el tema es que yo les digo, weón, todavía no han vivido una crisis, weón, porque la gente no se acuerda. La crisis del 2020 partió en marzo, pero en diciembre la bolsa ya estaba, weón, en máximos históricos de nuevo. Es decir, la caída del 30-35%, no me acuerdo cuánto fue, que fue bastante fuerte, en muy poco tiempo, se recuperó en menos de un año. Es decir, la persona que compró en ese minuto, puta, a final de año estaba ganando plata, ¿cachai? ¿No? Que es totalmente diferente a una crisis. Es decir, la del 2007 duró 3 años, weón, 3 años que la weá subía y uno como que respiraba y la weá caía, subía, weá, caía. Y después del 2007 vino la crisis, ¿cómo se llama? La crisis fiscal en Europa. Entonces fueron, weón, de haber sido como 5 años de mierda. Estaba en Chile en la segunda parte, llamar al cliente retail y te decía, no, esta weá perdí, weón, hasta la camisa. Entre medio estuvo el tema de la Polar, weón, acá en Chile, weón. Ahí hubo varios temas, weón, que también repercutieron mucho en la bolsa y fueron periodos de, ¿cómo se llama?, de peludo. Retomando ahora en tema de Santander, entonces justo como me tocó el tema de la crisis, justo echaron a la persona que veía la cartera propia. Y como me veían, weón, que me gustaba todo el tema y bueno, me di cuenta que no cachaba ni raja, yo partí estudiando el tema de análisis técnico y partí estudiando el tema del CMT para acreditarme en el Chartered Market Technician, que es una acreditación en Estados Unidos. Y como me dieron que era como el que estaba más metido en esta weá, me ofrecieron el cargo para ver la cartera propia en Banchile. Y ahí estuve viendo la cartera propia 3 años. Y de ahí me salté ¿cómo se llama? A Banchile, y en Banchile me fui al área comercial donde estuve un año, una mesa como entre comillas de trading donde veíamos clientes, pero como les digo, era un periodo tan malo en la bolsa que al final no resultó y puta, echaron a la mitad de la mesa y los mejorcitos nos dejaron y a mí me pusieron ¿cómo se llama? Viendo la cartera propia de Banchile, la cartera propia de acciones de Banchile. Y ahí estuve, puta, viendo la cartera 13 años, güey. Y bueno, y como digo, sí, y ahí estuve 13 años viendo la cartera propia, todo lo que es acciones, pues. Entonces, de que, de que, de que conozco y que he operado, weón, tengo, como decís tú, tengo el conocimiento y tengo la experiencia, ¿sí? Y es un tema. Y claro, y como veía cartera propia y tenía todas las restricciones de, ¿cómo se llama?, de las acciones locales, partí invirtiendo afuera. Yo partí invirtiendo afuera porque afuera uno no tiene nada de información, ¿cómo se llama? Ahí uno no tiene ni una restricción. Y como yo siempre pensaba en el ahorro, yo siempre, weón, plata que tenía la metía en APB y tradeaba mi APB, ¿cachai? Y justamente pensando que iba a jubilarme, no sé, pues, weón, los 60. No, yo siempre dije, ni cagando me jubilo a los 65, weón, por lo menos a los 60. Y la cosa es que partí operando, puta, hice una operación entre medio, weón, con unas monedas de oro, weón, weón, partí haciendo. Yo creo que el primer batatazo que me di, weón, fue ¿cómo se llama? Bueno, después de que me ordené, que me demoré como 5 años en ordenarme, weón, hubo un minuto que dije, ya, bueno, ahora voy a partir ahorrando, weón, como hormiguita, pero no voy a hacer estupidez. Y ahí está el gran tema que en general no me apalanco. Eh, y me di cuenta, weón, que las monedas de oro se estaban transando a la mitad, weón, del precio del oro físico, weón. Entonces, weón, le partí metiendo, weón, a las monedas de oro como enfermo. Entonces, weón, yo de hecho, tenía un monto X, weón, que lo tenía en fondos mutuos y dije, weón, es una estupidez esta weá, y agarré toda la plata que tenía, weón, la metí en monedas de oro. Weón, a los 6 meses, dupleta. Y ese fue como el primer salto, ¿cachai, no? El primer salto, y ahí, puta, tuve un monto relevante que me daba la opción de llevarme, por ejemplo, el APB a Pershing, ¿cachai? Donde que en ese minuto Larra era el único que te daba esta como opción que te cobran por administración y tú podías hacer todas las operaciones, weón, que queráis sin cobro. Y es lo que hago hoy día, ¿cachai? El tema es que
puta, yo siempre hacía esa weá, yo decía, weón, yo quiero llegar a un número, y ese número yo pensaba que iba a llegar a los 60, y me partió yendo bien, y puta, y la edad era, partió de 60, 59, 59, hasta cuento corto, el año pasado, weón, me mandé, weón, un año de la hostia, y llegué a mi número, pues, weón. Y llegué a mi número, y yo, weón, yo no soy de las personas que anda buscando, weón, la casa en la playa, weón, en la weá, yo no, yo, weón, mi número era, y yo soy súper transparente, mi número, no voy a decir el número, pero mi número era tal que yo haciéndolo rentar un 7% anual, gano lo mismo, weón, que ganaba en Banchile. Listo, chao, yo con eso, weón, soy feliz y no necesito más, ¿cachai, no? Pero la gracia es que te da una independencia de la puta madre, po, weón. Es lo Ujú. que yo te decía, Javier, weón, yo en la mañana ahora voy a dejar a mis niños, weón, que antes ni cagando, yo me levantaba a las 5 y llegaba a las 6:30 a La Vega, weón, mi hijo todavía no se levantaba, entonces, weón, voy a dejarlo al colegio, llego acá, veo acciones, weón, un par de operaciones y listo, y se acabó mi día de trading, ¿cachai? De repente hago un par de operaciones más durante el día, pero el resto del día ando viendo gráficos, noticias, salgo a caminar, salgo a trotar, hago deporte, salgo con mi señora, bueno, es algo que es impagable, bueno. Yo creo que hay gente que dice es como uno es rico, digamos, en tiempo, y esa weá, tener la libertad, weón, es que hay esa weá, weón. Es Así que eso es como increíble. a grandes rasgos, weón. Y perdón, y lo último. Y una vez que terminé, llegué a mi número, puta, dije, weón, yo llegué el año pasado como en octubre, pero como se venía el bono, esperé hasta el bono. Así que, weón, me pagaron el bono una vez que lo tenía depositado en mi cuenta, dije, weón, señores, hasta luego. Y toda esta cuestión de las redes sociales, weón, del canal de YouTube y toda esta weón, yo lo hago weón, de manera, yo les digo, weón, lo hago lo hago pensando devolver la mano, weón, a la vida, weón. ¿Sabéis qué? Porque no, yo no cobro nada, weón, ¿cachai? No hago esta weá si llega algún auspiciador, la raja y la weá. Pero mucha gente me ha dicho, weón, ¿por qué no hacía asesorías? ¿Por qué no hacía una comunidad y cobrar? Y le digo, weón, ¿para qué, weón? Si lo puedo dar gratis. ¿Cachai? ¿No? Entonces, weón, si no necesito más plata, weón, al final, weón, si uno tiene más plata, son más problemas, weón. Y si partís dando asesoría, después, weón, al final, yo por lo que trabajé toda mi vida, si partís dando asesoría, weón, te lo cuarta, porque una vez que alguien te está pagando plata, tiene el derecho, weón, para llamarte y decirte, oye, Diego, weón, puta, ¿qué está pasando, weón, en la bolsa? Y si tú estás, weón, en otro lado, puta, te tenés que conectar y la libertad que yo quería la pierdo. Entonces, weón, yo no quiero eso. Y eso, sí, como que Súper, Diego, súper ese, ilustrativo, muy, muy descriptivo, me sirvió mucho. De hecho, anoté algunas cosas que quería comentar contigo. Probablemente te pasa mucho, como tú dices, cada uno tiene un propósito, ¿cierto? Y en este caso tu propósito es devolver un poco la mano y enseñar un poco lo que tú sabes a la gente de forma gratuita. Pero deben llegar como muchas ofertas o propuestas de, claro, formar una comunidad. No sé si a ti te pasa, a mí me pasa vender high ticket y me dicen, mira Javier, aquí, no sé, Diego alcanzó los $50.000 mensuales y uno lo mira y el tipo no sabe nada de trading. O sea, es verdad que es puro marketing. Hay mucho humo en la industria. Probablemente te llegan muchas ofertas de ese estilo. hay muchas, a mí me han llegado, por ejemplo, yo hoy día promociono XTV, ¿cachai? ¿No? Pero yo XTV, bueno, tengo como un contrato mensual, ¿cachai? ¿No? En el fondo publicidad y nada más que eso. Pero es increíble cómo me han llamado distintas plataformas, weón, para hacer estas comunidades y que todos los buenos partan replicando a lo mejor un trade, weón, y te pagan por contrato, weón, te pagan, weón, el otro día me llegó una weá que yo decía, conche tu madre, si me parto dedicando a esta weá, me puedo forrar, weón, porque, weón, me pagaban por todo, por gente, weón, que se metía, por contrato abierto, por contrato cerrado, weón, era una weá, por tiempo de permanencia en el trade, weón, te pagaban por todo, y si te va bien, weón, el bono, weón, no sé qué, weón, y yo decía, conche tu madre, weón, deben haber weones que se deben dedicar a esto, weón, y deben ganar muchas lucas, weón. Literal. Pero no. Y más encima hay plataformas, weón, que en tu perra vida, weón, las has escuchado. Entonces, chucha, de repente sí, weón, puta, imagínate, weón, así una comunidad con una plataforma, los weones te parten pagando y queda un zorral y se llevan toda la plata, weón. Conche tu madre, weón, puta, que es como el pico, weón.
Claro, por supuesto. Siempre hay que cuidar eso y qué bueno que tengas un propósito que va más allá solamente del dinero, como yo creo que eso se puede observar, se puede ver, digamos, en tus live y en tus videos. Lo importante es el número secreto, ¿cierto? Ese número que tú visualizaste en su momento, con el cual te podías retirar, que poco a poco lo fuiste disminuyendo gracias a la inversión, y que también es súper importante que la gente tenga un propósito también de cuál es el monto que necesita, porque mucha gente apunta muy alto y tal vez no lo necesita de esa forma. Hay gente que nunca ha sabido y nunca va a saber cuál es el número realmente que necesitan para alcanzar la libertad financiera. Así que también es súper importante eso de saber más o menos cuánto uno necesita, cuánto también necesita rentabilizar con ese dinero mensualmente, porque te ayuda a ajustar un poco tu estrategia y ajustar un poco, apuntar bien al objetivo, quiero decir. Me parece que es súper importante. Eso que dijiste creo que nos pasa a todos de que en un principio creías que te las sabías todas, ¿cierto? Y empezaste, bueno, con los problemas del departamento, todas esas cosas que no quiero preguntarte mucho. Ahí, para complementar para los chiquillos también, siempre hablamos del efecto Dunning-Kruger, que es sobreestimar las capacidades que tienen normalmente las personas cuando están recién iniciando. Todos sabemos que la suerte existe y muchas veces ese efecto nos pega creyendo que sabemos mucho cuando realmente todavía no sabemos nada. Entonces es como un enemigo que está siempre ahí, latente en los traders o los inversionistas. Em, Súper bien. Em, la segunda pregunta que te quería hacer en este caso es, hoy eres un inversionista independiente, ¿cierto? Tú operas sin apalancamiento, uno a uno spot, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles dirías que son las grandes diferencias y también las semejanzas entre un trader que trabaja en la banca y un trader independiente como eres ahora? Si me preguntáis a mí, la gran diferencia es que lo que hace es que yo creo, a ver, yo creo que hay distintos, lo que pasa, a ver, lo que yo hacía efectivamente en Banchile, yo veía carteras propias, ¿ya? Hay mucha gente que dice, bueno, yo soy trader, pero los hueones no administran plata del banco, por ejemplo, o en este caso, en mi caso era Banchile. En Banchile, ponte tú, hay una persona que, weón, no, en realidad éramos como tres, pero en distintas cosas, pero hay muchos que dicen que son traders y lo único que hacen es juntar puntas, ¿cachai, no? Ujú, Si se llaman sales traders y, bueno, y llaman a un weón y juntan las puntas, pero no, esos weones no toman decisiones de inversiones por un tercero, y en este caso, en mi caso era Banchile y Santander antes. El tema, para mí, la gran diferencia es que uno puede ser más objetivo o más pecho frío, no sé cómo uno decir, cuando uno trabaja con plata de otros. En mi caso, de Banchile. ¿Y por qué? Porque cuando es plata de uno, puta la cabeza, weón, parte pasándote, ¿cómo se llama? Malas pasadas. No quiero decir que uno, ¿cómo se llama? Que no me hubiese dolido, por ejemplo, cuando perdía plata de un tercero. Eso no quiero decir eso. Pero sí, efectivamente, en el banco de repente he tomado una posición, la weá no se me da y decía, ¿sabes qué? Puta, me duele la weá, pum, aprieto, weón, y voto la posición, chao. Y vendrá otro trade, ¿cachai? Pero la plata no es tuya. Pero cuando es plata de uno, por ejemplo, cuesta mucho, weón, hacer una pérdida, ¿cachai? ¿No? Porque uno dice, bueno, ahora estaba viendo justamente una película, weón, que se llama El Outsider, weón, una weá de Societe General y la weá. Y el weón, que es lo que le pasa a mucha gente, weón, ¿ah? Que cuando dicen, no, es que mientras no venda, no he perdido plata. Y yo digo, weón, me estás hueveando, weón. Y ojo, ¿ah? Y esto me ha tocado repetírselo a mucha gente que trabaja en la industria, gente que no trabaja en la industria. Me dice, oye, pero si tú no has vendido, no has perdido la plata. ¿Cómo que no, weón? Si uno tiene que llevar un P&L, weón, diario, weón. Por lo tanto, la plata bueno, si necesitáis plata, weón, vais a tener que salir a liquidar las acciones, weón, y tenéis que tener un PNL, weón, es como llegar y decir, weón, no sé, pues, weón, es una pérdida virtual, me está jueveando, una pérdida, weón, real, y,
y puede pasar que esa pérdida, cuando el weón dice, no, es que no es una pérdida, weón, imagínate, tomaste una posición, la weá está cayendo un 50% y el tarado dice, no, es que no es una pérdida porque no he hecho la venta, weón. Y si esa acción nunca más llega, weón, puta, perdiste la plata. Y no la vaya a tener infinitamente, weón, para no realizar la pérdida. Eso es una estupidez con pata, weón. Ujú. Esa explicación, y lo vi en la película y dije, oh, bueno, esta weá la he escuchado tantas veces. Por lo tanto, yo creo que siempre hay que tener estrategia y siempre lo repito. O sea, la estrategia va a depender de cada persona. Uno pueden haber 10.000 estrategias y de repente hay gente que me dice, puta, pero eres muy tibio, Juan, para decir la weá de la estrategia. No, no es que sea tibio, sino que a cada persona le acomodan distintas estrategias. O sea, hay estrategias que son como súper universales, entre comillas, pero hay de repente gente que, ¿cómo se llama? Tienen estrategias medio locas, weón, y si se sienten cómodos con su estrategia, que la sigan, weón. Es lo mismo que cuando yo digo, weón, la gente, weón, que, puta, ¿cuántos osciladores ocupa? Yo digo, weón, ocupo dos, tres, weón, y con raja cuatro, y veo los gráficos, veo ondas, veo vela, weón, y listo, y con eso estoy, weón, porque el weón, porque me resulta, me funcionan, me siento cómodo y me han resultado en el tiempo que llevo, ¿cachai? ¿No? Hay gente Ujú. que puede ver otras cosas y bien por ellos, ¿cachai? ¿No? Si les resultan, se sienten cómodos, weón, puta, bienvenido sea, weón. Y si ganan plata con eso, la raja, ¿cachai? Ujú. Entonces, para mí el gran tema es eso, bueno, es decir, cuando trabajáis con plata, por ejemplo, como cuando tú veis carteras propias y ocupáis plata de otro, yo creo que uno es mucho más racional. Al final esa es la palabra, uno es mucho más racional en la toma de decisiones, ¿cachai? ¿No? Y cuando es plata de uno, la cabeza, weón, juega un rol súper relevante. Personalmente, puta, eh, yo no niego que incluso yo todavía sigo cometiendo los mismos errores, weón, que cometía, weón, hace 10 años, ¿ah? Pero cada vez me pasan menos, porque como que me he seteado y como que trato de anotar, weón, no haga esta weón, no haga esta weón, y de repente tomo una posición y digo, ya, weón, y me levanto de mi puesto, weón, ¿cachai? Me voy a dar una vuelta y parto diciendo, weón, pasó esto, puta, ¿qué debería hacer? Y weón, vuelvo y digo, weón, aprieto el botón, weón, y hago la pérdida, o veto saber, o promedio más bajo, no tengo idea, pero yo creo que siempre cuando uno toma una posición tiene que tener una estrategia, para mí, weón, la estrategia de salida uno la tiene que tener, weón, lista antes de tomar un trade, weón, eso, weón, para mí es fundamental, weón. Súper. De hecho, eso de mantener posiciones, nosotros lo hemos escuchado harto porque en el grupo de trading hay mucha gente que ha tradeado hace varios años y también viene de otras brokers, comunidades, grupos, educación. Y claro, muchos me han contado de que también en muchas partes se incita, cuando uno está en una pérdida flotante, por ejemplo, que como se le dice, a incluso meter más dinero para poder aguantar esa caída. Pero claro, como tú dices, esa no siempre va a ser la mejor estrategia porque uno no sabe si efectivamente esto va a subir o se va a recuperar mañana o el próximo año o quizás cuándo lo va a hacer. Hay activos que Sí, nunca se han o nunca, recuperado. Claro. claro. Ahí, bueno, siempre tenemos una frase que es la esperanza no es una estrategia, para que lo tengan La- ahí los chiquillos, se la graben a fuego. Y lo mismo pienso muy parecido a ti respecto, por ejemplo, a eso cuando te preguntan que eres muy tibio o a veces, por ejemplo, a mí también me dicen que me pierdo algunas oportunidades por pensarlo mucho, etcétera, pero al final del día nadie tiene la clave mágica o la clave secreta y lo que importa es que gane dinero. Obviamente en varios periodos y en varios ciclos, porque una racha ganadora de 6 meses o de un año, a mí me llegó harta gente el 2024 ganadora de Bitcoin y harta gente ganadora del oro en 2025. Y claro, ahora que está como al revés, todo de cabeza y todo cayendo, ya no saben qué hacer. Entonces, pero lo que importa es que la gente eh, gane dinero. Si gana dinero, su estrategia y lo que haga, perfecto, que lo siga mejorando, pero en el fondo no hay una estrategia precisa ni mejor que otra. Al final, podríamos hablar un poco de técnica, pero creo que nadie tiene esa bola de cristal, ¿cierto? Y muchas veces hay gente que trata de imponerse, ¿cierto? De no, es que deberías hacer esto, no, es que esto es mejor. Y yo no creo mucho en eso, al menos. Y eso también quiero rescatar eso último que dijiste, de que me pareció que es que
un trader o un inversionista que quiere estar en su máximo nivel tiene que siempre estar en un entrenamiento constante, ¿cierto? Como ahí pendiente, observando, gestionando también, ¿cierto? Asumiendo las pérdidas, como tú le decías, un P&L, eh, eh, no sé, dependiendo de la estrategia, pero siempre teniéndolo en cuenta, no siendo esa típica, típico marquetero que te dice que tomas la oposición y poco menos te vas a la playa. No es tan así, ¿cierto? Así que también No, eso rescatarlo, que me pareció entenderlo de lo que dijiste, como hay que estar siempre en un entrenamiento como muy constante para lograr estar como en el nivel más alto. Basándose en eso que dijiste, ¿crees que haber estado en la banca te ayudó a mejorar como trader independiente o crees que todo lo que sabes lo podrías haber aprendido por tu cuenta? yo creo, a ver, yo creo que hay, eh, para hacer trading, para invertir, etcétera, yo creo que hay mucho de autodidacta, digamos, ¿cachai? Hoy día, en mi época era, puta, es que era más complejo, weón. Por eso te digo, es decir, los tiempos han cambiado, ¿cachai? ¿No? Los tiempos han cambiado, hoy día ¿cómo se llama? El acceso a información está a la palma de la mano, ¿cachai? ¿No? Cada vez hay más cursos, cada vez hay más, ¿cómo se llama? Hay más información. Entonces, yo creo que efectivamente lo que yo sé hoy día, en gran parte ¿cómo se llama? Aprender por uno mismo, ¿cachai? ¿No? Pero hay otros detalles que no, ¿cachai? ¿No? Es decir, la triquiñuela, no sé si la triquiñuela, ¿cachai? ¿No? Pero cómo opera el institucional, ¿cachai? ¿No? Cómo opera el gringo, eso yo no tendría cómo saberlo, ¿cachai? ¿No? Es decir, cuando yo veo de repente cuando parte, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿cachai? ¿No? Si el mercado, weón, parte cayendo fuerte, yo sé que el que está vendiendo son gringos y son gringos, weón, que están botando posiciones porque el gringo vende, weón, y le importa una raja el precio, ¿cachai? ¿No? No así el institucional local, ¿cachai? El institucional local trata de cuidar más el precio, weón, como que le cuesta, weón, ¿cachai? O al revés, ¿cachai? El gringo, weón, cuando tiene que comprar una weá, parte pagando, weón, y por eso de repente en el mercado local hay días que hay movimientos muy bruscos y uno dice, oye, weón, pero si no ha cambiado nada fundamental, y es porque justo un fondo grande mandó una orden grande que no la puede absorber el mercado y los hueones tienen que ejecutarla durante el día, pero cosas de ese estilo, ¿cachai? ¿No? Pero en cuanto a, a conocimiento personal, sí me sirvió a lo mejor el tema, justamente el tema de la cartera propia para partir, para ver cómo funciona el mercado y partir un poco puliendo esta cuestión de la estrategia, ¿cachai? Pero yo creo que mucha gente no tiene por qué estar en el sector bancario, no tiene por qué haber trabajado en la banca y yo creo que pueden, bueno, incluso ser mejores inversionistas que yo, bueno, y la raja, ¿cachai? ¿No? Pero hay que dedicarle tiempo, hay que ser constante, ¿cachai? ¿No? El tema como, lo que pasa es que yo tenía la gracia, bueno, que estaba operando todo el día, ¿cachai? No con plata de otro, entonces como que te partís conociendo y partís entendiendo el sistema, que es distinto a lo mejor una persona que no tiene tantas lucas y, bueno, y hace una operación y espera, no, yo, puta, hacía muchas operaciones, entonces bueno, eso también te ayuda un poco a la experiencia, digamos. Claro, estás como obligado a ganar experiencia y harta Eh, experiencia. exacto, Al exacto, final, está obligado. claro que al final lo es todo en esto, la experiencia personal. Súper. Tercera pregunta, quiero preguntarte un poco sobre la certificación. La CMT, no voy a decir el nombre de nuevo porque no quiero quedar en ridículo más con el inglés, pero quisiera saber sobre esta certificación, qué es, qué tan exigente es, cuánto cuesta, si es que se debe saber inglés y si es que la recomendarías para algunos de los inversionistas que están viendo este video. A ver, la certificación, al igual que cualquier certificación, al final es como decir, weón, oye, ¿sabes qué? Este weón sabe algo, ¿cachai? ¿No? Por eso cuando la gente me dice, ya, weón, sé análisis técnico, ya, weón, pero puta, ¿quién me valida
que este weón que me dice que sabe análisis técnico, sepa análisis técnico. Entonces, yo partí con la certificación cuando estaba en Santander, ¿cachai? Y la terminé cuando estaba en Banchile. Eh, la certificación ha ido mutando. ¿En qué sentido ha ido mutando? Que yo me acuerdo que cuando yo partí, a mí, a ver, la certificación son tres exámenes. Los dos primeros son con alternativa y el tercero es escrito, ¿ya? Que en el fondo va, en mi época iba ahí al chileno, no, al chileno británico ahí en el centro, ¿cachai? ¿No? Bueno, y era como entrar a una cárcel, pues, bueno, decir, bueno, o dar la PSU, o la prueba de aptitud en mi tiempo, porque tú llegabas, ¿cachai? ¿No? Y tenías que entrar con nada, así, sin celulares, sin lápiz, sin ni una hueá, ¿cachai? ¿No? Y hay cámaras por todos lados y te sentás en el computador y la ejecutas. El tema es que en mi época llegaban y decían, ¿sabes qué? Ya, este es el temario. Y me daban, bueno, 15 libros, o 10 libros, no sé, harto. Por eso yo tengo muchos libros de análisis técnico atrás, porque me tuve que comprar todos los putos libros, ¿cachai? Entonces, y claro, y tenía que partir leyendo y no tenía idea, weón, por dónde te iban qué te iban a preguntar. Bueno, la cosa es que, bueno, de hecho, el último, weón, era una cantidad de libros, weón, y gracias a Dios habían libros que se repetían y eran distintos capítulos, ¿cachai? Pero hoy día es distinto porque los buenos llegan y te dicen, ya, quería estudiar para el nivel uno, pum, aquí tenía el libro. Y es una recopilación de lo que te van a preguntar, el 2 también y el 3 también. Y el primero, sinceramente, es fácil. El segundo, puta, tenéis que estudiar un poquito más. Y ya el tercero, sí, el tercero es, ahí tenéis que meterle un poquito más de cabeza porque de hecho incluso el libro del tercero es como que, bueno, te meten toda presión. Entonces, ahí no es tan simple. Yo creo que el tercero es un poquito más complicado, pero como te digo, así, yo lo tomé por una weá de que yo trabajaba en el banco, trabajaba en la corredora y era una manera en fondo de decir, oye, ¿sabes qué? Yo estoy certificado en esto, ¿cachai? Y hoy día, como digo, si en Chile somos pocos, ¿cachai? No somos muchos. No sé cuántos serán unos 10 que estamos certificados, ¿cachai? Eh, Porque tampoco es muy difundido. ¿Sí? Aquí en Chile el que está más difundido es el CFA, que personalmente creo que es mucho más difícil que el CMT, es mucho más difícil y está enfocado en otra cosa, en el tema más fundamental. O sea, al final esto Ujú. es técnico fundamental y el fundamental es mucho más peludo, pues, weón. Hay que estudiar mucho más, pues, weón. El técnico, weón, es analizar gráficos, weón, ver probabilidades, weón, ver, no sé, pues, weón, estadística, weón, ratio y millones de weón, pero es más simple. Pero si alguien lo quisiera dar, bien, ¿cachai? Pero si no hay a trabajar en la banca, si no hay a hacer, no sé si tiene mucho sentido, ¿cachai? El curso debe costar, no sé, pues, weón, 300, de hecho, yo tengo que pagar como $300 anuales solamente para tener el Mi gente, para poder poner el CMT, weón, en mi, ¿cómo se llama? LinkedIn. En, en LinkedIn, ¿cachai? ¿No? Ah, ya. Porque como que tenéis que pagar anualmente la weá, y si aparecís la weá y no estáis dentro, weón, de la lista, weón, de actualizar la weá, los weones te pueden cagar, pues, weón, ¿cachai? Si esta weá, y el CFA también, weón, ¿ah? Todas las certificaciones, weón, puta, vaya a tener que ponerle, weón, anualmente unas lucas porque los weones es una manera de recolectar plata para toda la gente activa, digamos. Súper, súper interesante saber eso porque, como bien tú decías, estas certificaciones, sobre todo internacionales, no son tan conocidas. Probablemente el CFA es la más conocida para analistas, ¿cierto? En sus distintos niveles. Pero claro, hace poco me tocó ir a dar una pequeña charla al grupo de inversiones de la Chile, que tú también fuiste. Y claro, uno de los Sí, chicos me decía que estaba haciendo ya el CMT. Y claro, me sorprendió porque no mucha gente lo conoce y que lo está haciendo un estudiante, igual me parecía súper interesante. Pero era un estudiante bien avanzado, debo decir, porque conocía muchas cosas que muchos no saben. Así que muy interesante para todos los que quieran saber de qué se trata esta certificación, cuánto cuesta y si realmente le podría servir a alguien dependiendo de los objetivos que tenga.
La pregunta siguiente es sobre, tú actualmente estás haciendo lives, ¿cierto? Y clases gratuitas, ¿cierto? En YouTube sobre lo que tú sabes, análisis, de todo. Y quería preguntarte desde esa posición, ¿cuál es tu opinión del trader chileno? Y si también tienes visualizaciones de otros países, ¿cuál es tu opinión sobre el trader en general de Latinoamérica? A ver, como decís tú, lo que hace es que yo tiendo a pensar que de repente hay mucho chanta, weón. Mucho chanta que al final, de hecho, y es una de las grandes preguntas que yo de repente me hago, weón, es decir, oye, si este weón siempre gana plata, ¿para qué tiene que andar vendiendo cursos, por ejemplo? Para tener más plata, puta, podría ser como se llama una respuesta, pero si tú ganáis plata, weón, y tú decís, weón, que tenéis muchas lucas, weón, y ganáis plata constantemente, ¿para qué hay que hacer cursos, po, weón? ¿Para qué hay que hacer mentorías, weón? No le encuentro. Para mí, el weón es un marquetero, weón, y su negocio, su core, weón, es vender cursos, ¿cachai? ¿No? Mm. Vender cursos, weón, quizá el weón haga una weá con inteligencia artificial, ve tú a saber lo que haga. Por lo tanto, yo creo que hay chance, es decir, cuando escucho los weones, weón, yo he escuchado weones que dicen, yo nunca pierdo, ¿cachai? Y digo, weón, me está jodiendo, decir, y claro, y sale un weón que no, es que yo no ocupo stop loss, entonces nunca pierdo porque, weón, yo no vendo la posición, y digo, weón, me agarro con la mano, weón, y hay weones que lo siguen, ¿cachai? No te sigo, weón, puta, es raro. Pero en la misma línea yo creo que también hay buenos buenos, weón. Si en todos lados siempre hay buenos buenos y hay buenos buenos que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen comunidades, weón, y bien por ellos, ¿cachai? ¿No? Que no, insisto, no, yo personalmente no lo hago y pretendo no hacerlo, es decir, no quiero escupir al cielo porque uno nunca sabe, ¿cachai? ¿No? Pero, pero eso, el trader chileno, yo creo que, a ver, hay un grupo de traders chilenos, hay varios huevones que son conocidos en el mercado, no voy a decir nombre, no voy a decir nada, pero efectivamente que vienen de la banca, ¿cachai? ¿No? Que hicieron muchas lucas en la banca, huevón, cuando la bolsa era distinta. Entonces, no quiero entrar en detalle, weón, cuando la bolsa era distinta, porque era distinto. Cuando efectivamente, bueno, a lo mejor estaba el tema, weón, de la información privilegiada, hoy día mucho más restricciones, eh, que se podían hacer otras cosas, ¿cachai? ¿No? Y mucha gente que trabajó en banca y llegan y dicen, weón, ¿sabes qué? Hay una corredora que me presta plata, weón, y me puedo apalancar con respecto a eso. Y tienen mucha información porque llaman a todos los weones, ¿cachai? ¿No? Y parten operando con información que a lo mejor, bueno, no tendrían por qué saber, ¿cachai? ¿No? Eh, y lo más probable, y hay buenos que ganan plata y está bien, ¿cachai? ¿No? Pero claro, cuando les toca bailar con la fea, puta, hay que bailar con la fea también. Pero así como traders, personalmente no conozco, los buenos que yo conozco que tradean principalmente en Chile, ¿ya? Y tradean apalancado en Chile. Traders que operen en Chile con todo esto de contratos por diferencia y weas así, personalmente no conozco. Es decir, a lo mejor me ha salido alguno por ahí, ¿cachai? Pero que yo conozca así personalmente, no conozco a ni uno, weón. Y como en todas las cosas, weón, siempre hay buenos buenos, buenos malos, weón. Hay gente que me dice, weón, eres muy malo, weón, porque de hecho, weón, siempre hay haters, importa una raja, ¿cachai? Yo no tengo que mostrarle nada a nadie, weón, y, y eso, weón, no mucho más que eso, weón. Súper. Sí, de hecho, quería comentar, nosotros tenemos una opinión parecida con respecto a los cursos. O sea, nosotros, o yo en particular, parto de la base que el problema de la venta de cursos es que la mayoría de los que lo hacen no gana dinero y nunca lo ha ganado. O ha tenido una pequeña racha y se pone a vender cursos, digamos. Y ahí viene el problema principal porque un curso de calidad y bueno eh, puede ser muy bienvenido. Lo malo es que estamos llenos de cursos malos, entonces todos parten con información muy errónea y eso pasa mucho en Latinoamérica. Lamentablemente, como siempre yo digo, pareciera ser como algo que se repite el latino cagándose al latino, en ese sentido.
Y bueno, yo no quiero latear con eso, pero siempre tengo una mirada bien filosófica al respecto. Eh, bueno, eh, de acuerdo a lo que tú has visto, sé que me dijiste que no conocías tantos traders que no sean de la banca chilena o que hayan estado en la banca y luego operan un poco con tal vez información por ahí que les llega. Pero lo que tú has visto, ¿cuáles son los principales errores de los traders o de los inversionistas? Los principales errores, yo creo, es el tema cabeza, ¿cachai? Lo mismo que comentaba, ¿cachai? No tener estrategias de salida de las posiciones, weón, apalancarse mucho, que de repente el promediar, weón, cuando el weón se equivoca, lo que estabas comentando tú, ¿cachai? ¿No? Que de repente tomáis una posición. Yo no estoy por ejemplo, ojo, yo no estoy en contra de promediar posiciones. De hecho, personalmente yo hago eso, ¿cachai? ¿No? Cuando yo le meto a ciertas acciones, y aquí hay un concepto que yo también generalmente lo digo, que cuando el técnico me da compra y el fundamental me da compra, hay que ser hueón para no comprar. ¿Ya? Yo siempre lo digo, y yo trato en mis posiciones personales, trato de mezclar el técnico con el fundamental, ¿ya? Es decir, pero es una wea mía nomás, weón. Es decir, yo que soy técnico debería, weón, cerrarme weón, enfocarme solamente en lo técnico. Pero como hoy día yo estoy viviendo de ¿cómo se llama? De la rentabilidad que pueda sacar a mis inversiones, puta, yo quiero ir más sobre seguro, ¿cachai? ¿No? Entonces veo la weá, digo, weón, me gusta esta empresa por esto, por esto, por esto, creo que estos son los niveles, y si efectivamente cae, puta, voy comprando más. Y por eso siempre nunca entro con todo en un trade, sino que entro, weón, 5%, 10%, y voy promediando a la baja. Y hay otra cosa que es súper importante. Cuando uno toma un trade, supongamos fundamentalmente, cuando hay si uno no está dispuesto a perder un 50% en un trade, bueno, no debería meterse ni siquiera en acción. Dos, si uno, cuando uno, cuando uno, cuando uno toma una posición en base a eh, a, eh, a una tesis de inversión, mientras la tesis de inversión no cambie, weón, y la acción, alguna acción cae, un sector cae y la tesis de inversión no cae, es decir, no sigue igual, uno debería ver eso como un regalo, weón, ¿cachai? ¿No? Porque uno va a comprar más barato. El tema es distinto si la tesis de inversión o los datos, que es los datos con los cuales tú tomaste tu tesis de inversión cambian. Si tú tomaste una tesis de inversión por X datos y los datos cambian, tu tesis de inversión ya no va a ser válida. Y eso cambia totalmente ¿cómo se llama? La estrategia de inversión. ¿Cachai? Entonces, a lo que diga que uno puede promediar, eso es lo que te estoy diciendo. Por lo tanto, como te digo, el tema promediar para decir, hoy sé que estoy comprando más bajo porque estoy, como decís tú, esperando, o tengo la esperanza que la voy a rebotar, que esa weá es una estupidez con pata. eh, por lo tanto, esa weá promediar por esperando, porque esperanza, weón, que vaya a rebotar, eso es pésimo. No tener una estrategia de salida, weón, y lo otro, weón, es cabeza. Cabeza, weón, sí, esa weá, hasta el trader, weón, más avanzado, weón, le va a pasar el tema en la cabeza. Claro, sí o sí. De hecho, probablemente lo emocional y lo psicológico es lo más difícil porque todo el resto se puede aprender, pero lo emocional y cómo trabajar uno mismo, la cabeza sobre todo, lidiando con el día a día, ¿cierto? En temas sociales, de pareja, de trabajo, los que aún no se pueden independizar, es algo que se tiene que vivir, y hay que mejorarlo y es muy difícil muchas veces, así que claro, la cabeza es lo que probablemente lo que más te podría jugar en contra. Quería definir promediar. Si es que no me equivoco, te refieres a, por ejemplo, comprar en una posición y eventualmente, si es que el precio sigue cayendo, seguir recomprando con cierto porcentaje, ¿cierto? Considerando que, en mi opinión, está súper bien, yo lo hago constantemente también, porque es un poco ridículo pensar que uno siempre que va a comprar o que va a vender, el precio se va a mover a su favor. A veces pasa, pero, pero no porque el precio se vaya un poco en contra, la tesis de inversión, como tú dices, se anula, digamos.
y sería una ridiculez perder una posición o perder dinero simplemente porque el precio se fue un poco en contra. Obviamente, si consideramos un gran porcentaje de pérdida, es distinto. Ahí sí yo creo que hay que cortar las pérdidas, pero creo que eso es promediar, ¿cierto? A eso te refieres. Exacto. Es decir, por ejemplo, al final es, yo no soy el hueón seco que sé hasta dónde va a llegar la caída, ¿cachai? ¿No? De repente a mí me pasa, ¿cachai? Yo digo, weón, puta, yo de repente veo ondas de helio. Entonces digo, weón, ¿sabes qué? Yo creo que estamos en una corrección, weón, que la A, weón, pues tú, la última, la C va a ser igual a la A, pero también se puede, weón, extender a 1,68 de la A, ¿cachai? ¿No? Entonces, yo no sé hasta dónde va a llegar. Entonces yo digo, weón, ¿sabes qué? Ni siquiera sé si se va a extender una vez. Entonces digo, weón, yo creo que puede llegar acá, no sé si va a llegar justo a ese nivel, por lo tanto, parto comprando antes. No meto hueón full. Prefiero después partir metiéndole cuando la hueá parta rebotando, porque bien, pero también me tengo que poner en el caso, ¿cómo se llama? En el peor de los casos. Entonces yo digo, weón, ¿sabéis qué? Esta hueá sí se puede no, tomar un ejemplo. Supongamos, weón, que está el nivel en 10 y yo sé que en el peor de los casos se puede ir a 8. Entonces en 10 weón, a lo mejor tomo, si ese es realmente el nivel que yo creo, a lo mejor tomo un 20 y después da 5 5 5 y voy promediando un poco abajo. Y claro, cuando llega al nivel, weón, al que yo digo, weón, que si estoy hasta el pico, weón, ahí, claro, le meto una ficha un poquito más fuerte y si, weón, ya la weá sigue cayendo, tengo que revisar toda la weá y si no, ahora aquí y pico nomás, ¿cachai? Súper. Pero eso, sí, es lo que decís tú, ¿cachai? No ir promediando y si la tesis de inversión no ha cambiado, hay que revisarla. Las tesis de inversión hay que revisarlas constantemente. La tomé ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. ¿Siguen las mismas weas? Sí, sí, sí. Bueno, de repente hay una gama, puta, weón, cambió una wea. Ah, chucha, weón, una lucecita de alerta. Chucha, pues cambió otra. Ah, ¿sabéis qué? La wea ya no es válido, por lo tanto, weón, no podía ser el promedio, weón, porque cambió la tesis, ¿cachai? ¿No? Y ahí, weón, Exacto. puta, Araquiri, weón, tripa saliendo y pico nomás, pues, weón. Súper. Sí, de hecho, bueno, tal vez como la forma en que tú la explicas se entiende súper bien, pero en el gráfico tal vez para la gente será un poco difícil entenderlo porque depende de las confirmaciones que usen, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos un indicador que usamos que prende unos círculos. Entonces, claro, círculo azul más X cosas son ¿Ya? confirmaciones de compra. Pero hasta dónde puede llegar el trade, nadie lo sabe, ¿cierto? Uno tiene objetivos, ¿cierto? Que se plantea, pero en el fondo es todo inventiva, ¿no? Porque si nos paramos desde la premisa de que nadie sabe el futuro, uno debería cerrar la operación o pensar, emprender un poco o pisar el freno cuando esa lucecita azul ya no está, digamos, ese círculo azul, digamos. Que nosotros tenemos un círculo azul para la compra, un círculo naranjo para la venta. Entonces, como que ahí estoy dando un ejemplo muy simple para que la gente como que pueda entender que es anular una tesis de inversión. También pueden hacerlo de otra forma. Por ejemplo, si alguien usa cruce de EMAs, por decir algo. También, cuando cruza al revés, se anula la tesis de inversión. No es tan simple. Hay que usar confirmaciones que realmente sirvan, más otras cosas, ¿cierto? Como seguir alguna ventaja, etcétera. Catalizadores. Pero creo que a eso se refiere Diego en este caso con la tesis de inversión. Que es algo difícil llevarlo a la práctica. Depende mucho del activo, depende de hartas cosas para poder tenerlo masterizado, ¿cierto? Diego, ¿cómo ves tú la industria del trading como educación hoy en día en Chile? La industria del trading como educación, perdón, que, Sí, como la educación sobre trading en Chile, ¿cómo la ves tú? a ver, yo creo que ha ido mejorando y cada vez hay más gente, weón, que se dedica a esto, ¿cachai? ¿No? A- al tema de la educación. Creo que en Chile todavía hay poco, ¿cachai? ¿No? Pero como te digo, si al final la información está en cualquier lado, entonces no tiene para qué ser un chileno, weón, el que enseñe, ¿cachai? ¿No? Uno puede de repente, weón, como te digo, si en Latinoamérica o en Estados Unidos, weón, no tiene para qué ser un chileno, ¿cachai? ¿No? Y hoy día
mucha gente, a ver, el gran tema, a ver, lo que a mí me ha pasado mucho es que eh, la gente, la gente se motiva mucho más con las acciones chilenas, ¿cachai? ¿No? Porque conoce las empresas. Y eso a mí yo lo veo incluso cuando hago las noticias, weón, de repente hago un resumen, si yo pongo un título, weón, de LTM, Colbún o alguna weón, tengo muchos más seguidores si es que pongo, weón, SpaceX o la weón. ¿Por qué? Porque el chileno le gusta invertir en weas que conoce, ¿cachai? ¿No? Que Claro. esa al final es totalmente diferente a lo que uno piensa como trader o como analista técnico. Es decir, yo siempre digo, oye, a mí me importa una raja lo que haga tu empresa, weón, yo veo el gráfico, más o menos puedo decir, puta, si está bien o está mal. Si claro, si conozco la empresa más, es mejor todavía, ¿cachai? ¿No? Pero eso me pasa, que el chileno a lo mejor debería haber más ocasiones, a lo mejor tomando ejemplos de acciones chilenas. Pero va más que nada por eso. No, pero el tema de educación, yo creo que uno se puede informar en otros lados, por tanto, así como negocio de educación, y no sé si hay tanto, y lo otro es que yo no sé si hay tanto perfil de gente que le gusta andar tradeando. Hoy día ha salido mucho, hay mucha gente que se está metiendo en el tema del trading por un tema que tú tocaste en un minuto, que dijiste el tema de las expectativas. Como hay tanta información y todos los pendejos, bueno, yo lo veo con mis pendejos, bueno, tienen 15 años y me dicen, no, papá, bueno, en Bitcoin, bueno, me decían cuando la agua estaba en 100 lucas, bueno, yo decía, bueno, me está weando, bueno, ya está weando el pico. Ay, no estoy hablando en contra de las criptomonedas, pero yo decía, bueno, pero ¿y de dónde? No, es que me salió en TikTok y el weón se había hecho millonario con la weá y la weá, ¿cachai? Entonces, lo que uno ve mucho en las redes sociales es que y estas expectativas, ¿cachai? ¿No? Que los buenos dicen, bueno, sabes que si tú partís invirtiendo y apalancado, bueno, te podías hacer millonario. Y todos sabemos, la gente que tiene un poquito más de experiencia, que el 90% de la gente o el 80% de la gente pierde plata, bueno. Entonces, entonces, yo creo que eso es una de las cosas que le ha hecho daño, weón, a la educación, que hay muchos chantas dando weá, muchos chantas pendejos, weón, que como te digo, si nunca han vivido una crisis, entonces el famoso buy and hold, ¿cachai? ¿No? Buy the fucking dip, weón. Por eso han salido todos estos, ¿cómo se llama? Todas estas terminologías, porque el mercado en este último tiempo, weón, cada dip que uno compraba, weón, gana plata, ¿cachai? ¿No? Hasta que les toque una crisis, weón, que dure, weón, un par de años, 2, 3 años, que ahí van a decir, concha tu madre, weón. El buy de fucking dip, parece que había un fucking dip un poquito más abajo, y después de ese fucking dip un poquito más abajo, había otro fucking dip más abajo, y cuando el weón se quede sin plata, y tenga, weón, que salir a liquidar, weón, porque generalmente los weones que compran de fucking dip, lo hacen apalancado, se van a perder hasta ¿cómo se llama? Lo que no tienen, ¿cachai? Y por eso es que a mí no me gusta una de las razones porque a mí ya me pasó, en el fondo, porque al final cuando uno se pide un crédito para comprar una acción, es estar apalancado, pues, bueno, ¿cachai? Entonces yo por eso no opero palanca, porque ya tuve malas experiencias con la web. Súper, sí, de hecho, me hace mucho sentido lo que dices de que puede haber un dip mucho más profundo, digamos. Nosotros, por ejemplo, en estos ciclos, donde tenemos, por ejemplo, activos como el oro, ¿cierto? Que ha caído harto, Bitcoin también, que son uno de los activos más volátiles y que son más atractivos para tener rentabilidades intradiarias. Le llamamos periodo de supervivencia donde sabemos que hay que estar sobreviviendo al mercado muchas veces que es errático, que Kevin Warsh dice algo y la semana pasada dijo algo y empezó a subir todo, medianamente a subir, ¿cierto? Pero importante también sobrevivir a esos ciclos, ¿cierto? No siempre se puede estar ganando cientos de dólares, miles de dólares, etcétera. A veces hay que sobrevivir, aguantarla, no la posición, pero aguantar, digamos, el mercado estar líquido para cuando lleguen las grandes oportunidades y como tú dices, pues esto puede durar 6 meses, un año, 2 años para ver recortes de tasas tal vez y tal vez empezar a ver estar más risk on que risk off
y empezar a tradear como tradeábamos en los mejores tiempos, al menos en mis mejores tiempos. Así que súper, súper bien. Te quería preguntar, porque tengo otra pregunta, pero creo que ya está respondida, que es si realmente es posible ser rentable en Chile y Latinoamérica sin apalancamiento. Me imagino que la respuesta es que sí, desde tu experiencia. La respuesta es que sí, pero eh, me he hecho sí, me la han hecho varias veces. El tema es que sin apalancamiento, el tema de generar lucas es mucho más lento. Y es un dato, ¿cachai? ¿No? Sí. Y por eso es que cuando uno tradea uno a uno, ¿cachai? ¿No? Es decir, con las lucas que uno tiene, las expectativas tienen que ser mucho más ¿cómo se llama? Más bajas, pues, ¿sí? A no ser de que uno le achunte, huevón, ahí al loto, huevón, que le metiste, huevón, a la Micron, huevón, a la Scandisk, a toda esa mierda, huevón, claro, bueno, la raja, ¿cachai? Pero no es lo normal, ¿cachai? ¿No? No es lo normal es que lo normal es que el S&P suba un 8% anual. Lo normal es que, bueno, cuando alguien me dice, oye, Diego, bueno, pero es que renté un 10% en los últimos 6 meses, le digo, mira, concha tu madre, le digo, bueno, sinceramente, le digo, bueno, y yo me enojo, güey. Le digo, bueno, tú no estás cachando nada, weón. Se nota que efectivamente a vos te han metido pajarito en la cabeza, porque un depósito a plazo da un 5%, weón. El S&P en los últimos 10 años, weón, o en los últimos 20 años, un 8% al año, weón. Entonces, que tú me digas, weón, me gané un 10% en 6 meses, es una maravilla, weón, es una maravilla. Pero claro, weón, si uno gana un 10%, de puta, para duplicar la plata que uno tiene, puta, se va a demorar más. Pues. Y por eso es que ahí, ahí la única manera, weón, entre comillas, puta, aumentar el patrimonio es tomando más riesgo, pero, pero sin apalancamiento. ¿Cachai? Por ejemplo, yo cuento la historia. Yo el año pasado, weón, yo seguía mucho a Argentina, weón, y eh, en octubre yo estaba viendo las encuestas, seguí un par de weones que más o menos la habían achuntado a las anteriores y el mood estaba súper negativo con respecto a las elecciones parlamentarias en Argentina. Esto fue en octubre del año pasado. Y yo dije, bueno, estos weones están todos mal, weón. Yo creo, weón, que la weá va a ser mejor de lo que el mercado está. Weón, y yo llegué, weón, saqué todo, vendí todas las weas que tenía en Estados Unidos y, weón, y me metí en Argentina a través de ADR, ¿cachai? ¿No? Y, weón, y me mandé un 40% de un día para otro, weón, después de las elecciones, ¿cachai? Esa weá hoy día yo no lo hago. Hoy día no puedo, ¿cachai? ¿No? Porque estoy en otra parada. Es decir, uno tiene que asumir también el nivel de riesgo que uno puede correr, ¿cachai? ¿No? Porque son distintas situaciones. Antes estaba trabajando, ahora no estoy trabajando. El riesgo mío era que puta saliera como el pico de la elección, pero el mercado ya lo tenía metido, ¿cachai? ¿No? Entonces el downside que tenía no era tan alto. Entonces de repente sí uno tiene que tomar, si quería aumentar, digamos, ¿cómo se llama? El patrimonio, de repente uno tiene que mandarse alguna vez, weón, mandarse una, ¿cómo se llama? De esta subida fuerte. Es decir, eh, y yo creo que muchas de estas subidas fuertes son con tesis de inversión, weón. Cuando uno tiene una tesis, weón, yo tenía, de hecho, mi mayor utilidad que he tenido fue una, weón, que me mandé casi un 10 pero fue un 10 weón, como en 4 años, ¿cachai? ¿No? Y dentro de esos 4 años, puta, tuvo volatilidad de la weá y de repente hubo un minuto que cayó un 40%, ¿cachai? ¿No? Pero mi tesis nunca varió, ¿cachai? ¿No? Y llegó hasta cierto nivel que dije, bueno, ya aquí, antiguamente yo decía que era un no-brainer, ¿cachai? Y ahora ya no es tan no-brainer, ahora ya, weón, creo que la weá está bien priceado, ¿cachai? Y ahí, puta, es como la plata. La plata yo le partí metiendo a la plata el año 2000. Bueno, yo tengo monedas de plata, weón. Le metí incluso a plata física. Compré monedas de plata y weón. Cuando estaban 20, $30. Y para mí era un no-brainer, weón, que la voy a llegar a 50 en algún minuto, ¿cachai? ¿No?
y la weá se fue a 50, se fue a 60. Yo vendí como en niveles 65, weón. Yo en niveles 65 dije, weón, chao. Y la weá siguió subiendo y decía, concha tu madre, ya, weón, pero yo no participo en FOMO. En el FOMO, weón, no, yo no, weón, ya tengo la capacidad, weón, de llegar y decir, weón, yo no voy a, ya la plata fácil, entre comillas, ya se hizo. Y el resto es difícil, ¿cachai? ¿No? Y mucha gente me decía, weón, hay que venderle la plata. No, weón, el día del pico, si ya la plata fácil ya se hizo, ¿cachai? ¿No? Y la subida es, claro, si hubiese mantenido la weá, las vendía a 60 y se fue a 120, podría haber hecho dupleta de nuevo, pero weón, ya la plata, yo ya no participaba de esa fiesta, ¿cachai? ¿No? Y de repente y claro, y si uno es constante, de repente te vaya a mandar una de esas, weón, de una dupleta, weón, un dos por, ¿cachai? ¿No? Pero hay que ser paciente, pues, weón, hay que ser paciente, y esa dupleta a lo mejor se demora un año, pero puta, es una dupleta, pues, weón, que, weón, una dupleta es harta plata, weón, Por es harta supuesto que plata. sí, es harto. De hecho, solamente un comentario. Muchas veces, no sé si te han preguntado, pero la típica pregunta es, ¿tú puedes vivir del trading? Y mi respuesta siempre es, puedo, pero no es lo más sensato porque el trading con apalancamiento es una actividad de mucho riesgo, puede dar muy buenas rentabilidades también. Pero lo más sensato y lo que yo siempre recomiendo es irlo pasando a spot, a uno, para correr menos riesgo. Y claro, como tú decías, apalancarse es una forma de ganar dinero más rápido, con mayor riesgo, ¿cierto? Entonces no es algo que tal vez yo recomendaría estar constantemente haciendo, sino tener una parte para hacer trading, si es que les gusta y si es que son buenos en eso, pero siempre tratando de pasarlo un poco a formas menos agresivas como puede ser el spot. Así que me hace mucho sentido lo que dijiste del apalancamiento, de hecho. Y Sí, confiar en el interés compuesto, que es como la gran magia, ¿cierto? Es como el sí, gran secreto. O sea, yo siempre lo comento, hay un influencer que tiene puesto en su descripción, te ayudo a retirar en 3 meses. Y dice, "Pero no tiene mucho sentido porque retirar en 3 meses es no confiar y no finalmente seguir este gran secreto que es el interés compuesto. Uno debería tratar de, ojalá no retirar eh, tan pronto porque así uno puede acumular más, es que le está yendo bien, y mientras tenga más capital puede asumir menos riesgo o si asume el mismo riesgo ganar más dinero. Entonces... eh, eso quería decir, apalancamiento, igual riesgo, más rentabilidad, ojalá irla pasando a otras partes y confiar en interés compuesto. Algo querías decir tú, Diego. sí, sí, el tema cuando la gente dice, no, weón, hay que ir del trading, puta, sinceramente yo creo que es poca la gente que vive del trading. Ujú. Yo creo que son hueones contados. Personalmente yo no me considero, es que yo soy un caso raro, po, weón, porque yo en el fondo lo que estoy haciendo es hacer rentar mis lucas, ¿cachai? ¿No? Pero yo ya hice mi patrimonio, que es totalmente diferente al concepto que en el fondo es más o menos lo que te pregunta la gente, ¿cachai? ¿No? Oye, yo puedo vivir del trading con... Y lo otro es que, bueno, te dicen, ya, puta, hay un tema que no es menor, de cuánto es lo que tú necesitas para vivir, ¿cachai? ¿No? Que es Claro, es es la primera pregunta que te tenéis que hacer, ¿cachai? ¿No? Entonces, weón, ¿cuánto necesitáis? No, si necesitáis vivir con 300 lucas, claro, a lo mejor, weón, podéis vivir del trading, po, weón. Pero una persona ya, weón, cuando tiene una carga más pesada, es re peludo, weón. Es re peludo, ¿por qué? Porque es lo que decís tú, ¿cachai? ¿No? Tenéis que estar apalancado, tenéis que tener, y para tener un capital, puta, que lo podáis hacer rentar y te dé, weón, ¿cómo se llama? Para ir mensualmente. Eh, por eso cuando a mí la gente me pregunta si puede vivir del trading, generalmente yo les digo, weón, no, no. El trading, weón, te sirve lo que yo entiendo, para mí el trading, claro, es para amasar, weón, tu fortuna, ¿cachai? No tu patrimonio. Y claro, y va a haber un minuto, que es lo que me pasó a mí, que vaya a tener un patrimonio suficiente, que vaya a poder invertir tus propias lucas haciendo algo de trading, pero yo hoy día vivo el trading, sí, pues, weón, pero estuve 20 años tradeando, ¿cachai? ¿No? Para llegar a este número, pues, weón. Entonces, a eso es lo que
Yo creo que hay que tener esas distinciones. Puta, ¿con cuántas lucas tú vives mensualmente? Porque imagínate, pues, weón, weón, que vive, weón, con, no sé, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos y el weón tiene, no sé, pues, weón, tenéis que hacer, si tenéis 100 palos, si tenéis 100 palos, tenéis que rentar un 2% mensual. Mensual, weón, todos los meses, weón, para ir a la weá. Y asumiendo, weón, que le vais a chuntar a todas, pues, weón, ¿cachai, no? Un 2% mensual es harto, weón. Es harto. Como si tú el interés compuesto 2 por el 2 el 2 el 2 el 2 ¿cachai, no? Y claro, de repente te agarra una mala racha, weón, y el -4 y, weón, y no pagáis la olla, pues, weón, ¿cachai? Y esa weá te caga más en la cabeza y, weón, y es un loop, weón, negativo, así como cuando te parte yendo bien es positivo, puta, cuando te parte yendo mal, weón, la cabeza te caga. Ujú. Sí, me quedo mucho para pasar a la última pregunta, con lo que dijiste que, claro, ahora tú vives de eso, y también puedo vivir de las inversiones, pero detrás, ¿qué cosas hay? ¿Cuánto trabajo, cuánta experiencia tú aprendiste a invertir también en tu trabajo, gracias a lo que hiciste en el tiempo? Tu mismo trabajo te ayuda a entrenar para este momento, ¿cierto? Sería un inversionista independiente. Mucha gente no tiene esa oportunidad y a veces está en terreno, a mí me pasó, estaba en oficina, ¿cierto? Y tienes que estar con el notebook ahí, pero también con el computador de la empresa, entonces, pero ahí yo siempre digo a la gente cuando me dice no he tenido tiempo para estudiar o para entrenar, digo, sí has tenido tiempo, pero no lo has priorizado. Entonces, para toda la gente que quiera llegar como a vivir efectivamente las inversiones, ya sea apalancado o no apalancado, como sea, hay mucho detrás y tienen que hacerse el tiempo, no hay de otra, para poder lograr este sueño que efectivamente, Diego, yo lo comparto, o sea, es increíble, yo me lo imaginaba hasta que lo pude vivir, eso de vivir de la inversión es como estar solamente atento a lo que te gusta y hacer estos live que tú haces, yo por mi parte con los chicos. Y si quieres, bueno, diría ir al gimnasio. Yo todavía no me hago el tiempo para ir al gimnasio, lo tengo pagado, todavía no voy. Pero claro, eso es impagable. Entonces, pero para eso hay mucho que hacer atrás. Y eso es lo importante que la gente tiene que entender. Mientras más rápido quieran hacerlo, mientras más se quieran arriesgar, más peligro corren. Por eso tienen que tratar de apalancarse en el tiempo también. Y ojalá con orientaciones adecuadas, porque si se van por los caminos de las cuentas de fondeo y cosas medio raras, puede que se atrasen más todavía. Eso. Em, bueno, esta es la penúltima pregunta, porque las últimas son las preguntas relámpago. Ya llevamos una hora y tanto, así que em, no quiero atrasarte mucho hoy día. Si pudieras tener al Diego del pasado al frente tuyo, ¿qué le dirías que hiciera primero? ¿Qué recomendación le darías? Que no se apalanque, que no corra riesgo estúpido. No estoy tan de acuerdo, pero está bien la opinión. Eh, Por eso, ¿Cuál han cada sido uno tiene experiencia. cuál han sido tus peores errores? Mis peores horrores es creerme, weón, más de lo que sé. Súper. ¿Cuáles han sido tus mejores aciertos? La compra esa que te dije, el 10 por. Ah, ya, ok. Y los saltos cuánticos que nosotros le decimos. Que, Exacto. por cierto, la otra vez lo hablamos en otra entrevista, un trader nos dijo que la mayoría del tiempo es cash flow, es como estar haciendo el dinero rodar, digamos, ganancia, pérdida, etcétera, haciendo la ganancia, haciendo la pérdida, pero ese entrenamiento constante y estar líquido en ese momento te lleva a veces a pegarte esos saltos súper Sí, po, importantes, que esos son los que saltos te hacen discretos. ganar realmente. La curva no siempre es como una pendiente positiva, algo que va oscilando, pero no, para, para llegar a esos momentos, por ejemplo, donde mucha gente tal vez le haga sentido al halving de Bitcoin, es decir, pegarle cuando ya llegue a 200K y estar comprado en los 60, por decir algo, para llegar a eso y gestionarlo correctamente, tienen que haber pasado por los 80, los 60, los 40, los 30, haber entrenado todo eso, ¿cierto? Para saber lo que están haciendo.
O sea, no se puede estar durmiendo hasta que ese momento llegue porque nadie va a ganar dinero así. Pero no lo complementamos más. Hacemos la ronda relámpago. Como te decía, esta es una pregunta muy simple y tú me respondes con una frase o con una palabra. Ya. La primera es TradingView o Bloomberg. Bloomberg, Activo que más te ha hecho ganar. McEwen Mining, acciones, una Súper. acción. Activo que más te ha hecho perder. Activo que me, bueno, acciones nacionales, bueno, en la crisis, que fueron varias. No, no, pero el activo que me acuerde sí, Metala Royalties, MTA. Activo al que los inversionistas deberían ponerle el ojo de aquí en adelante. Activo, uranio. Uranio. Estuve escuchándolo otra vez. ¿Análisis técnico o análisis fundamental? Eh, si tengo que decidir entre los dos técnicos, ¿Chile o Estados Unidos para invertir hoy? Chile. Un libro de inversión que todos deberían leer. Eh, aquí es que el libro de inversión, el típico, el, el, el de Graham, el Investor, ¿cómo se llama esta mierda? La tengo por ahí, Juan, el Investor Intelligence, pero hay un libro que leí hace poco que se llama Morir con cero, para que se lo lean. Morir con cero. Mira qué interesante. Lo vamos a escribir al tiro acá. Morir Anótalo. con Es cero. un libro, Sí, weón, que, bueno, es muy livianito y hay muchas cosas, weón, que hacen clic, weón. súper. Yo he buscado Anótalo, libros, anótalo. pero en general los buenos están todos en inglés. Eso es No, bastante... no, 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 este está en español. No, Lo no, voy a claro, leer por sí. ahí. Lo que pasa es que la verdad estaba buscando libros, pero sí me di cuenta que había muchos buenos que estaban solamente en inglés. Eso como En que... inglés. Sí, Es más pesado. lamentablemente. Sí. Una aplicación o herramienta que uses todos los días para analizar, para revisar, para TradingView. trading. Trading Que o Bloomberg es muy inversión. caro. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que Bloomberg es muy caro, weón. Si esa weá cuesta como $2.000 mensuales, weón. 2.500 creo que está ahora. 2.500, weón, Sí. imagínate. Trading o inversión de largo plazo. Yo hoy día trading. Una frase o regla que nunca rompes al operar. Eh, que nunca rompe. Chucha, weón. Eh, tener una estrategia de salida. Súper. Ahí, bueno, los que quieran ir más al fondo de esto, porque yo creo que esa frase es como algo que se puede hablar mucho, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la salida? ¿Por qué? Ahí yo me imagino que pueden verlo también en tu canal o preguntarte directamente para poder Ah, claro. revisarlo. Y ahora quisiera abrir el micrófono para algunas preguntas que quieran hacerte. Tú dime si es que es muy tarde y lo dejamos con poquitas preguntas, porque estoy No, seguro dale, que hay bueno, varias. Así que dale. les voy a pedir a los chicos si pueden ir abriendo su micrófono, pueden ir preguntando de a uno para que Diego las pueda contestar. Yo tenía una pregunta, Diego, Diego y Diego, ¿me escuchó? de Colombia. Hola Diego, mi pregunta era como, ¿qué estrategias usas para no dejar llevarte, digamos, de la cabeza, ¿sí? Como recoger confianza y eso, no dejar llevarte. ¿Sabéis que una estrategia que me resultó, de hecho, puta, yo por aquí lo debo tener, anotar, weón, los errores que uno comete.
anotarlo, weón, en un papelito. Yo, de hecho, yo siempre cuento, y lo debo tener ahí, yo, para la crisis subprime, weón, yo anotaba, yo tenía una bitácora todos los días, weón, de lo que pasaba, ¿cachai? ¿No? Y lo hice justamente para acordarme, weón, de las cosas que pueden suceder y que uno no las tiene, weón, previstas, ¿cachai? ¿No? Yo me acuerdo, weón, lo tengo clarísimo, weón. Cuando tú un día dices, weón, hay rumores, weón, de que va a cagar General Motors, pero y yo lo escribía, pero yo creo que ni cagando, como una empresa de tanto tiempo, weón, va a quebrar, weón. 2 días después me equivoqué, weón, quebró la weá, se fue a capítulo 11 y así, cosas así. Yo creo que una cosa, efectivamente, y una no política, sino que algo bueno, una medida es anotar y porque uno cuando anota se da cuenta del error, porque eso es lo primero, uno se da cuenta y uno lo lleva al papel, bueno, lo lleva al papel, me equivoqué en esto y bueno, tengo que tomar alguna medida al respecto. Si ya lo escribiste en el papel, ya cumpliste el primer objetivo de que te diste cuenta que tuviste ese error. Y claro, y tú vas a tener que ver cuál es tu personalidad y cómo tratar de no, ¿cómo se llama? De no repetirlo, pero yo creo que una buena estrategia, bueno, es anotar los errores, weón, y en base a eso ir, weón, mejorando, weón, internamente, digamos, cada uno mejorará de su manera, pero yo creo que anotar los errores, weón, es una... Y otra cosa, tratar de que esta weá es con el tiempo, porque aquí no hay soluciones mágicas para nada, pero... Y ojo, que a mí me sirvió también trabajar en la banca esto, dar vuelta a la página, ¿cachai? ¿No? Cuesta dar vuelta a la página, pero yo aprendí con el tiempo que hay que dar vuelta a la página y filo, weón. Si el trade salió mal y la weá después rebotó, pico nomás, pues, weón. Si la weá vendiste y la weá siguió subiendo, pico nomás, que otro weón gane más plata, ¿cachai? ¿No? Dar vuelta a la página y ya vendrá otro trade, weón. Siempre hay trades, weón, siempre. Y weón, esa es otra cosa, weón, dar vuelta a la página, weón, y ya, weón, dar vuelta a la página, ya, weón, y dejar de pensar, weón, cosas de ese estilo. Ahí tenéis dos cosas. Ahí súper importante agregar que eso es posible cuando tu tamaño de la posición, si que están apalancados, es acorde a tu capital, porque anotar lo que hicimos mal para mejorarlo o también dar vuelta a la página es cuando efectivamente es un error. Pero mucha gente sobreapalanca demasiado y en uno o dos trades le mete pero la casa entera y ya no sirve nada escribir el error porque ya se quemó Ahí- la cuenta, ya perdió todo y tiene que volver al sueño solamente. Así que también quería agregar eso que es muy relevante. Espero que haya quedado claro eso, Diego. Brian, ¿tiene una pregunta? Sí, oye, primero Diego, gracias. Creo que he rescatado caleta de cuestiones como prácticas que han sido como de harta ayuda y que me han hecho harto sentido, así que gracias por tu tiempo primero. Lo segundo son dos preguntas, una es mía y la otra es de un amigo que no puede abrir el micrófono, así que por eso me voy a tomar la atribución de hacer dos. Voy a hacer la del primero, que habla de que cuando estaba ahí en el banco, me imagino obviamente que las decisiones que tomaban iban apoyadas de algún equipo de analistas o de especialistas, pero ahora que estás de manera más independiente, ¿crees que una persona realmente puede alcanzar como ese nivel trabajando solo o tener un desempeño consistente? Sigue siendo importante tener un equipo. Primero, Brian, yo cuando veía la cartera propia, yo no le pedía permiso a nadie, weón. Yo tomaba mis decisiones en base a mi conocimiento. Es decir, weón, yo llegaba y ahí me decían, weón, tú tenés, esta es tu rayado cancha, compadre, esta es la cantidad de plata que pudiste invertir, esta es la cantidad de plata que pudiste perder, rayado cancha, y yo hacía y deshacía de acuerdo a eso. Por lo tanto, yo no necesitaba un equipo, ¿ya? Y en base a eso, te puedo decir que uno puede no tener un equipo y invertir, weón. Y además, weón, la información está en todos lados, weón. Es decir, el de equipo de Anchile, weón, ¿cuál es el equipo de Anchile? Es decir, el departamento de estudio, los informes del departamento de estudio son públicos, weón. Así que, y yo no tenía la información antes que el resto de los clientes. Es más, te digo una cosa, yo como veía cartera propia,
cuando sacaba el departamento de estudios un informe, la cartera propia se tenía que bloquear un X cantidad de tiempo, cosa que todos los clientes, o darle un espacio para que todos los clientes de Banchile pudieran leer el informe antes de que la cartera propia pudiera operar. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, no hay para qué tener un equipo. Hay que tener la información que es pública y hacer las inversiones de acuerdo al conocimiento que uno vaya adquiriendo en el tiempo. Buenísimo, gracias. Esa es la pregunta de mi amigo, ahora voy con la mía. ¿Crees que o sientes, o en base a lo que has visto, porque en algún par de lives que hemos tenido nosotros con el Javi, hemos hablado un poco como de los casos de las crisis y todo el tema, que en lo personal no nos ha tocado, creo que a muchos de nosotros que estamos en la comunidad, porque igual somos relativamente nuevos, ya sea invirtiendo o tradeando. Am, ¿Crees que el mercado cambió un poco en cuanto a lo que se ha vivido como la crisis subprime que pasaste tú y de aquí para adelante? Porque, por ejemplo, no sé, pues yo hace un tiempo atrás nomás me empecé a meter como harto en índices, S&P, Nasdaq, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, no sé, pues con la última corrección que tuvo una recuperación en B, pero a lo desgraciado que no consolidó nunca y subió, 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 subió. Entonces, sientes que, no sé, frente a una nueva crisis, como por ejemplo la de pandemia que nombraste después, de hecho, como un poco más relevante post-subprime, tampoco tardó tanto en recuperar. ¿Sientes que una nueva crisis podría mantenernos no sé, a un tiempo de 3 5 años nuevamente como muy a la baja? ¿O sientes que podría el mercado empezar a recuperar de maneras como más rápidas? ¿Sientes que el mercado cambió? ¿Sientes que algo pasó? A ver, hay mucho, yo creo que se viene una crisis. Esa weá no es, ¿cómo se llama? Es inevitable. No sé si va a venir el próximo año, en 5 años más, 10 años más. Y la próxima crisis, pero ojo que yo estoy hablando de una crisis así como la del 2000, como la del 2008, no la del 2020. Yo creo que sí va a venir alguna crisis, no sé cuándo, no sé qué es lo que lo va a gatillar, no sé, no tengo idea. Y va a haber una crisis que va a durar más tiempo, que no va a resultar el buy the fucking dip, que no va a resultar otra cosa. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tenéis que pensar que en la crisis del 2008, la del 2008, la crisis de deuda en Europa y el COVID, ¿cómo se llama? Los bancos centrales salieron, weón, a meterle lucas, weón, como enfermo a todo el mercado. Los mismos gobiernos, weón, le partieron metiendo lucas como todo, ¿sí? Y yo creo que los niveles de deuda que están teniendo los gobiernos a nivel global son grandes. Yo no sé si la próxima crisis va a venir por el tema, weón, de la deuda, insisto, no tengo idea de lo que va a gatillar. Sí creo que ha cambiado el mercado, weón. ¿Por qué? Porque hay mucho más acceso ¿cómo se llama? A hacer trading, ¿cachai? ¿No? Hay mucho más gente que tiene acceso a invertir y, como te digo, es decir, como tú mismo decís, es decir, está el buy the fucking dip y todos los buenos parten comprando, ¿cachai? ¿No? Y se producen estos rebotes muy fuertes. El problema va a ser que ese día que ya no le crean, huevón, a los gobiernos cuando le partan metiendo plata, que no le crean al Banco Central cuando parte bajando tasas, y, ¿cómo se llama? Y se dé y la gente que está apalancada, weón, tenga que salir a liquidar posiciones, weón, incluso puede ser peor todavía, weón, que la del 2008, weón. Justamente por toda esta dinámica del apalancamiento de la gente que nunca ha vivido una crisis y uno no sabe cómo puedan reaccionar ante una crisis un poquito más fuerte. Así que, creo que ha cambiado el mercado. Sí, ha cambiado el mercado. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente que puede acceder al mercado. Hoy día la gente compra acciones comisión cero, weón. Antiguamente se pagaba comisión y eran altas, ¿cachai? ¿No? Hoy día cero, weón, puta, tenéis todo al alcance de la mano con el tema del celular y creo que hay mucha más gente que está metido. Pero si viene ¿cómo se llama? Una crisis que es un poquito más estructural, porque ojo, que la crisis del COVID fue, además en B,
porque puta, en los 6 meses partieron sacando leyes, weón, para toda esta weá de las vacunas y entre comillas se terminó, digamos, el tema de la pandemia, ¿cachai? ¿No? Pero cuando son crisis más estructurales, por ejemplo, como la del 2000, ¿cómo se llama? La del 2008 también era una weá más estructural, era una weá de deuda que no se la deberían haber dado a la gente, la crisis ¿cómo se llama? En Europa, también era una weá estructural hasta que salió el weón de Mario Draghi, weón, y dijo, weón, no apuesten en contra, weón, de Europa, weón, porque, weón, yo le voy, whatever it takes, weón, dijo esa ¿cómo se llama? We'll do whatever it takes, algo así dijo, y, weón, bastó que dijera esa frase y ese fue el bottom, weón, de la crisis, weón, soberana en Europa. ¿Y por qué? Porque los weones salieron a imprimir, weón, como enfermos, ¿cachai? Así que sí ha cambiado el mercado, pero creo que la próxima crisis que tengamos estructural, algo más estructural, creo que va a haber harta sangre, weón. Harta sangre porque la gente no está acostumbrada a esa weá. Y creo que no estamos tan lejos, ojo con eso. Yo creo que no estamos tan lejos de eso, weón. Eso. Buenísimo, te pasaste. Gracias, Brian. Sebastián, ¿quiere preguntar algo? Hola Diego, buenas noches. Muchas gracias por esta charla que ha estado muy buena. Eh, Quería preguntarte, como siguiendo un poco la línea de la pregunta anterior, entendiendo que los niveles de morosidad en Estados Unidos están en 9,2, que son más altos de la crisis subprime, ¿qué opinas de la desconfianza del Fiat y la nueva toma de los bancos centrales respecto al oro, de las reservas en aumento en los bancos centrales más importantes? ¿Qué opinas sobre eso? Puta, te mostraría mis monedas de oro, weón, pero las tuve que guardar. Porque a mí me encanta el oro. Me encanta el oro. De hecho, yo creo que gran parte de mi plata la he hecho en el oro o en mineras, ¿cachai? ¿No? Creo que el tema del endeudamiento de los bancos, el endeudamiento en general de los gobiernos, creo que no es sostenible al ritmo, digamos, que uno está viendo. Eh, y los bancos centrales lo saben y por eso mismo están comprando oro. Yo soy un convencido de que efectivamente el oro es como al final este famoso refugio y lo están demostrando los bancos centrales y por eso creo que han estado comprando, ¿cachai? ¿No? Hubo una época que los bancos centrales, ¿cómo se llama? Se deshicieron de su oro. De hecho, si no estoy mal, Canadá vendió todo su oro, hoy día no tiene un puto peso en oro. Y muchos países de Europa pidieron la repatriación del oro que tenían en Estados Unidos. Por ejemplo, no sé, Alemania, ¿cachai? En Alemania y un par de países más que tenían su reserva custodiada en Estados Unidos, las pidieron de vuelta. Y Estados Unidos, weón, se demoró en devolverlos. Por lo tanto, creo que tampoco hay tanto oro como la gente cree que hay. Yo creo que el oro va a seguir subiendo. Yo de largo plazo me gusta el oro, pero creo que todavía está el potencial para que esta weá se pueda ir incluso a niveles de 3.500. Sí, ¿Ya? Pero claro, yo creo que el tema y otra cosa, el tema, hay mucha gente que habla, weón. Hoy día hay escuchado el tema de la economía en K, que al final los weones que están consumiendo son los weones que tienen más ingresos y el resto está mal hoyo. En Estados Unidos, tal como comentáis, el tema de la deuda está incluso de la deuda de los ¿cómo se llama? De los consumidores en Estados Unidos, no de altos ingresos, sino que medios y bajos, está por las nubes. El tema del no pago de las tarjetas de créditos en Estados Unidos también está por las nubes. Por lo tanto, creo que
en la noticia sale solamente la parte bonita de la weá y no están, ¿cómo se llama? Contando toda la historia. Yo creo que hay más inflación de lo que se está diciendo. Yo creo que hay mucho, bueno, el tema, hay mucho, toda esta weá de los créditos privados, creo que ahí puede haber harto ruido por ese lado. Hay varios focos, weón, que podrían haber, weón, que podrían gatillar algo, ¿ah? Pero si tu pregunta iba por el tema del oro, de deuda, para mí, weón, el oro, weón, es moneda, weón. Para mí es como la única moneda que hay, la otra, weón, como dirían, es fiat. Sí. ¿Cachai? Y la última pregunta, disculpa la atribución. No da Respecto no. Hoy tengo todo el tiempo. Ok, gracias. El sector financiero, en términos de recuperación en este tipo de crisis, porque es el primero que empieza a inyectar como los salvavidas, ¿cómo lo ves reaccionando ante este tipo de escala de crisis que al final ha sido como al estirar más el chicle? ¿Cómo ves el sector financiero en su reacción? ¿A qué te referís con el sector financiero? ¿A la banca? ¿Cómo eh, la banca y en sí qué tipo de afectación podría tener y si va a tener como esa recuperación histórica de ser más rápida? Es que lo que pasa es que uno puede tener, yo por ejemplo, yo estuve yo en general me gusta más que el mercado funcione, ¿cachai? ¿No? Y no me gusta ni un puto rescate. Y no me gustan los rescates, weón, porque generalmente rescatan a los poderosos, ¿cachai? ¿No? Y en la crisis subprime se dio, rescataron a la banca, de hecho no sé por qué dejaron caer, weón, a Lehman, porque fue como el único, bueno, cayó Bear Stearns, weón, la weá, pero, pero al final los weones que terminan pagando el pato, weón, son los contribuyentes, ¿cachai? ¿No? Eh, en una crisis más estructural, tiendo a pensar, weón, que los bancos, weón, no están tan bien parados, weón, como dicen los stress test. La Mm, semana pasada salió la Fed diciendo que los bancos más grandes, weón, habían pasado todas las pruebas de estrés. Pero si no estoy mal, el año pasado, weón, estuve viendo cuáles eran los parámetros, weón, de los stress test y se ponían en un parámetro, weón, súper normal. Te voy a dar un ejemplo, ¿ah? No es así, pero supongamos, ponte tú, con tipos con tasas subiendo, dólar subiendo y acciones cayendo, por ejemplo. Y no había ningún estrés test, weón, con tasas cayendo, dólar cayendo, weón, y bolsa cayendo. Como que se ponían en los escenarios no eran tan variados, ¿cachai? ¿No? Eso es lo que me sí. acuerdo, que en el fondo, si podían haber 5 escenarios, los hueones te testeaban en 2 escenarios, siendo que los otros también podrían suceder, pero como ellos los veían poco probables, no hacían stress test sobre esos escenarios. Y como Murphy funciona, lo más probable que la próxima crisis venga con los otros escenarios y no con los que ellos probaron. Por lo tanto, yo creo que la banca, weón, podría tener, weón, algunos problemillas, weón, con alguna weá estructural, por lo menos en el tema de la deuda. Sí. Porque Muchas yo gracias. creo, Ah, yo perdón. creo, yo creo que hay mucha, perdón, de hecho, si tú partís viendo el tema de la contabilidad en la banca, es una mierda, porque todas las pérdidas, weón, de la banca, weón, las tiran, weón, las ponen debajo, weón, debajo debajo, ¿cómo se llama? De la alfombra. Sin ir más lejos, cuando, ¿cómo se llama? Partieron subiendo las tasas y estaban todos los buenos hasta el pico, les dijeron, ¿sabes qué? No, valoriza toda tu wea al término, ¿cachai? Y esa wea es una estupidez porque no estáis haciendo el mark to market de las posiciones. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿cachai? ¿No? Por lo tanto, hay muchas pérdidas que los buenos dicen, yo no tengo la pérdida, ¿por qué? Porque la voy a llegar a término. ¿Y qué pasa si es que por X motivo te hacen vender, weón, esas posiciones? Chucha, vaya a tener que partir reconociendo pérdidas que no tenía considerado, weón, antes. No es tan trivial la wea financiera, weón. Hay harta
maquillaje, hay harta, ¿cómo es que le dicen la arquitectura? No, no es arquitectura financiera, bueno, pero en el fondo es maquillaje financiero, weón, en el sector bancario. Hoy, muchas gracias por la respuesta, te lo agradezco. ¿Alguna otra pregunta antes de finalizar? Javier, ¿sí? Sí, ¿Por acá? dale, Seba. Sí, bueno, primero, Diego, agradecer tu tiempo, se agradece aquí con la comida. Dos preguntas que me surgieron de las preguntas que hizo rápida ahí el Javier. Una es con respecto cuando hace la referencia entre análisis técnico y análisis fundamental, y la pensaste harto para decir técnico. Hoy día está mucho en boga el tema de que el fundamental vale gallampa, entonces la pensaste, quiere decir que algo también podemos rescatar de ahí. No sé si puedes profundizar en eso, entre análisis técnico y fundamental. ¿Cómo te desenvuelves tú en tus trading? Y segundo, también salió de las mismas preguntas el tema de inversión, si prefieres chilena o Estados Unidos, y dijiste chilena. Eh, ¿Cuál es tu sustento para eso? Porque para nosotros, personalmente digo yo, no, yo prefiero Estados Unidos, más liquidez, más versus la chilena. Entonces, claro, en chilena de repente he Perfecto, visto ahí Chiffin Rent, así un poquito por aquí y por allá, y cosas así muy sutiles. Esas dos preguntas. ya. Te voy a responder las dos preguntas y espero que quede claro qué es lo que opino. De hecho, creo que se puede haber malinterpretado algo. Primero, en el tema técnico fundamental, me costó, pero no es que me haya costado conceptualmente, sino que porque creo más en el técnico que en el fundamental, porque, eh, porque el técnico, y te voy a dar un ejemplo súper claro. Por ejemplo, Soki en su minuto, ponte tú, costaba, weón, no sé, pues, weón, 20 lucas. Te voy a dar un ejemplo, weón. Y los weones, tú llegáis y tú, weón, le preguntáis a todos los weones, a todos los departamentos de estudio, y los weones te decían, no, weón, la weá vale, weón, no vale 20, debería valer, weón, 80. Y yo técnico le digo, weón, pero si no va a valer 80, weón, vale 20, weón, y que 20, weón, si viene de 30, están 25, están 20. Después la weá se iba a 15. Y llegaban los departamentos de estudio y te decían, ah, no, eso aquí no vale 15, pero tampoco vale 80, vale 60. Y yo les decía, oye, weón, pero si la tendencia es una sola, weón, la weá después caía a 10. Los buenos departamentos de estudio te decían, ah, puta, no debería valer 10, debería valer 60, ya no 80 ni 70, sino que ahora 60. Weón, pero eso era el precio, weón, que estaba hace 3 meses, ¿cachai, no? Por lo tanto, por ese lado, yo creo que me gusta más el técnico. Y quiero ser súper claro, personalmente hoy día yo también ocupo fundamental porque estoy invirtiendo en lucas mías, ¿cachai, no? Y quiero ir más sobre seguro, por lo tanto, y lo vuelvo a repetir, cuando el técnico te dice compra y el fundamental te dice compra, hay que ser huevón para no comprar, ¿ya? Por lo tanto, el tema del fundamental sí es importante. Lo que pasa es que a mí lo que me hace ruido de repente el fundamental es que el papel aguanta todo, ¿cachai, no? Y si tú veis una weá cayendo, weón, y los weones te dicen, no, si el precio ahí arriba, weón, pero el mercado te está diciendo otra cosa, ¿cachai? ¿No? Hay weones que saben más que tú, weón, o el mercado, weón, está diciendo que no vale eso. Entonces, por eso me inclino más por el técnico, pero yo igual veo el fundamental, ¿ya? Pero Como un a 80-20, una grandes cosa. rasgos, dame un segundo, y a grandes rasgos, el fondo, weón, claro, a mí, yo cuando veo el fundamental digo, ah, estas son las empresas que me gustan, y para ver el timing, ocupo más técnico, ¿cachai, no? Eso uno. Y lo otro, el tema de Chile-Estados Unidos, personalmente, y aquí me voy a contradecir un poco, pero no me estoy contradiciendo, sino que a lo mejor entendí mal la pregunta de Javier. Chile-Estados Unidos, personalmente yo no invierto en Chile, pero no invierto en Chile principalmente por temas de liquidez, ¿ya? Por temas de liquidez y por temas de que el mercado chileno es muy chico, tiene muy pocos sectores. Es decir, bueno, yo encuentro insólito que Chile, siendo un país minero,
no tenga, weón, empresas, weón, de cobre que estén listadas, weón, en Chile, ¿cachai, no? Que Antofagasta Minerals, weón, esté listada en Londres, ¿cachai? Yo lo encuentro insólito, pero ellos lo hacen porque efectivamente son Canadá, weón, Londres, son como plazas, weón, importantes en todo lo que son metales. Por lo tanto, para ellos es más relevante transarse en ese tipo de bolsa. Yo respondí Chile solamente en el sentido que yo le veo, creo que es más interesante Chile. A ver, cuando me preguntan Chile o Estados Unidos, creo que Chile va a rentar mejor que Estados Unidos. A eso me refería, ¿cachai? ¿No? Yo creo que emergentes deberían dar mejor que en Estados Unidos, a lo mejor en, no sé, en un par de años más. Iba por ese lado. Pero personalmente, yo invierto todo afuera. Porque tengo más sectores, tengo más profundidad, weón, puta, tengo más empresas donde elegir. Hay empresas que son, weón, que te puedan dar estos potenciales, como decía Javier, estos saltos discretos, mucho más que en Chile. En Chile, weón, que una acción, son pocas las acciones, weón, que tú decís, weón, oye, ¿sabes qué? Rentó un 100%. Bueno, el año pasado fue un año, ¿cómo se llama? Distinto, pero así todas las acciones que subían, weón, subieron 100%, 200%, fueron acciones que tienen poca liquidez, ¿cachai? ¿No? Entonces, weón, eh, por ese lado, yo invierto en Estados Unidos, pero creo que el mercado, creo que a lo mejor va a andar mejor Chile que Estados Unidos. A eso me refería. No dónde invierto mi lucas, yo invierto en Estados Unidos. Y hay otro tema, ojo, que en Chile, weón, tenéis beneficios tributarios y en Estados Unidos no tenéis. Pero eso espero que te haya respondido. Sí, sí, me quedó clarito, se agradece. Súper. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias a todos y todas por haber estado en esta reunión. Muchas gracias sobre todo a Diego por haberse tomado el tiempo de responder a las preguntas, de darnos a conocer su punto de vista. Siempre importante para todos y todas saber de la experiencia del otro porque es de las pocas cosas que realmente sirven. Como siempre digo, hay dos pilares fundamentales para mí, para ser un buen inversionista y un buen trader, que es ganar experiencia y aprender de los errores. Y eso se puede hacer con más personas, ¿cierto? Que ya hayan pasado tiempo frente al gráfico, pasado tiempo frente a la pantalla, aprendiendo, y uno de esas personas que suma harto valor es Diego. Así que te agradezco, Diego, por estar acá, por haber conversado con nosotros y espero que nos podamos ver en alguna otra ocasión. Te aviso que estamos buscando equipo de fútbol contra el cual jugar. No hemos encontrado. Eh, Así que si en algún momento tienes un equipo de trading que quiera jugar a la pelota, también avísanos porque estamos en búsqueda de rival. Muchas gracias por considerarme, Javier. Y yo, puta, lo único que ojalá que le haya quedado algo, weón, aunque sea un poquito, weón, que le haya aportado algo, aunque sea algo, un poquito, weón, a cada uno de ustedes. Y eso, weón, muchas gracias por haber venido también a esta pequeña reunión, porque, puta, yo sé que todos trabajan mañana. Y de repente, weón, hay que sacrificarse también para quedarse hasta las 11:30, weón, escuchando un pelado de mierda, weón, como habla, weón. No, no, no. Todo aquí, la mayoría se queda hasta bien tarde, aunque yo les digo que no lo hagan, pero lo hacen. Así que sin duda que vale la pena quedarse hasta esta hora. Así que nada, reiterar el agradecimiento a Diego en particular y a todos y todos, sigan esforzándose, sigan trabajando. Recordemos que puta, la única forma de ser una anomalía en el mercado es rompiéndose la cabeza. No hay atajo, no hay criptomoneda que explota y que justo le pegaron. Esto es puro romperse la cabeza, aprender y ganar experiencia. Así que, nada, reiterar el agradecimiento y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos y todos.